Suscríbete a la Panterita. Porque te lo mereces. Tomadorale, calidad Gramón. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Llegó el nuevo Volvo EX30, un SUV 100% eléctrico que te lleva a un mundo donde la seguridad significa creatividad y libertad para lo que quieras. El nuevo Volvo EX30 ofrece un diseño brillante, 480 kilómetros de autonomía con una sola carga, un sistema de audio premium Harman Kardon que elevará cada momento y una experiencia y sensación de manejo como nunca antes sentiste. Llévalo en cuotas desde $360 o al contado desde $36.990. Incluye cargador domiciliario, carga de Evergo gratis y el respaldo y financiación del Grupo Garden. Volvo EX30, seguro, sostenible y 100% eléctrico. Sabemos que te gusta disfrutar de todos esos momentos del día. Comenzá tu jornada lista y protegida con Babé Superfluid, el primer protector solar con ácido hialurónico. Disfrutá de ejercicios al aire libre en buena compañía, con amigos, en la pile, sin preocuparte de los rayos UV. Gracias a la alta protección facial y corporal que te ofrece toda la línea Babé. Con la piel húmeda, con la piel seca, Babé se adapta a vos y te acompaña en todo momento del día. Disfrutá con Babé. ¿Listos para una experiencia única? Mazda BT50 4x4, la pickup que desafía lo convencional. Con su motor 100% japonés, acelera de 0 a 100 en solo 9,5 segundos. Sentí la potencia en cada giro y cada camino. Y con su avanzada suspensión, olvida los límites. Desde la ciudad hasta el campo, la BT50 te da confort en cualquier superficie. Y no solo es potencia, también cuida de lo más valioso con 7 airbags y una calificación de 5 estrellas en seguridad ANCAP y EuronCap. Llévala en cuotas desde $340 o desde $37.990 al contado. Financiación propia del Grupo Garden. Mazda BT50, potencia en movimiento. 1 de marzo. Deporte total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Un saludo cordial a la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Extensivo el saludo a los amigos de Mega TV en esta jornada de lunes, el último lunes del año 2024. Un tiempo a esta parte, todo es el último. Sí, es el último lunes de esta temporada. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes hasta las 2 de la tarde. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano, Jotita, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, estamos arrancando esta semana activa, una semana súper corta, ¿verdad? Porque está cortada evidentemente por el final de la temporada. Así que después igual arrancamos con todo. Está con nosotros un nuevo directivo del Olimpia. No quiero decir que es el hombre más buscado, pero sí probablemente el más mencionado en los últimos tiempos. Flamante nuevo directivo del Club Olimpia. Está con nosotros Alejandro Domínguez Pérez. Alejandro, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Hola, Tano, ¿cómo estás? Soy Benicio, Jotita, un saludo a toda la audiencia. Muy bien, Alejandro, bueno, felicitaciones por esta nominación, flamante nuevo directivo del Olimpia. Alejandro, contanos un poquito cómo te sentís después de esto. Muchas gracias y feliz, un honor para mí estar ahora en el club, ya oficialmente, si bien veníamos trabajando hace un tiempo. Y nada, un orgullo que por el apellido que tengo, por mi abuelo, por lo que hizo mi padre, mi tío y toda la familia por el club. Así que nada, ahora toca trabajar oficialmente. Te quiero hacer una pregunta bastante obvia, con una respuesta bastante obvia, pero igual, para ir conociéndote como nuevo directivo del Olimpia, Alejandro, uno se imagina de que vos al nacer ya tenías tu carnet de socio, ¿verdad? Fue más o menos así. Ahora estamos compartiendo en televisión una imagen que cuando estaban en el Defensor del Chaco recibiendo el trofeo de campeón, después de ese partido con Nacional, luego del festejo, con tu abuela, con la señora Peggy, y a tu costado derecho tu padre. ¿Qué sensaciones en ese momento, Alejandro?
En ese momento, Sí. con la Copa. Sí. Y nada, mucha emoción por verle a mi abuela ahí. Fue el primer campeonato después del fallecimiento de mi abuelo. Y bueno, mucha emoción en conjunta. La felicidad por el campeonato, un poco de tristeza también por verle a mi abuela ahí, pero al mismo tiempo felicidad. Entonces un mix de emociones en ese momento tan importante, ¿verdad? Me imagino que sí. Vale. Pero vamos a arrancar por el principio. ¿Qué pasa, Benicio? Que está No, lo gesticulando. escucho hablar y ¿sabes qué? Igualito es. No. Y parece La que lo familia. vemos todavía por Sí, cancha Olimpia ahí claro. acompañando al padre, ¿verdad? Sí, Pero igualito. tengo una curiosidad, Alejandro. ¿Cuántos años tenés? Porque estamos observando cuando Coto te entregó la mención de socio vitalicio. Yo tengo 26 años, Tano. 26 años. Cumplo 27 ahora, 27. en marzo. ¿Y esa mención de socio vitalicio? Ah, marzo. Hola. Sí, ¿y el diploma de socio vitalicio que tenés en las manos? Y hicimos un aporte adelantado para lo de FISA. Mi hermano y yo. Ya. Ahora entiendo, ahora cae la ficha. Bueno, Alejandro, ¿y de los cuántos años socio del Club Olimpia? Desde los 18 años. Es los 18 años, a partir de la mayoría de En edad. realidad antes, ¿verdad? De chiquito, pero ya personalmente de los 18. Cuando cumplí mis 18 años me saqué mi carnet propio. Claro, Antes era un socio familiar. Anteriormente estaba dentro del lote del socio familiar. Desde que nací. Claro, por supuesto. Alejandro, cuando empieza, evidentemente, todo este sueño, este proyecto del estadio, todos los directivos, incluido el presidente Coto Noes, apuntaban a tu persona. ¿Estás directamente trabajando con esta comisión del estadio? Así mismo es, Tano. Con el presidente Noé empezamos en enero, después que haya sido electo, él creo que fue febrero, si no me equivoco, a sentarnos ya oficialmente a trabajar. Si bien el proyecto ya estaba antes, lógicamente había que arreglar detalles, después el proyecto cambió. Y bueno, hoy, si bien ya está todo encaminado, ya está el estadio listo para hacerse, la demolición está por terminarse. Yo creo que en unos 30 días aproximadamente más ya va a estar demolido todo lo que sería el viejo para uno y listo para empezar con el nuevo estadio para el 2030. Listo para empezar. Ahora, evidentemente que tu padre está siendo un hombre clave, no solamente para el nuevo estadio del Olimpia, Alejandro, sino que para todo lo que se está realizando en materia de infraestructura dentro de nuestro país y también el resto de Sudamérica, porque ellos ya han presentado ese proyecto de remodelación de varios escenarios dentro del continente, así que es una pieza muy pero muy importante. Desde el momento de que arman el proyecto en Olimpia, se juntan con el presidente de la Conmebol, ¿cuántas veces modificaron este proyecto que arrancó siendo uno, pero finalmente con el sueño del Mundial terminó siendo algo majestuoso, Alejandro? Y muchísimas veces, para ser sincero, Tano, pues empezamos con un proyecto, lanzamos, hubo demasiado movimiento, la gente quería palco, nos quedamos cortos, nos tuvimos que sentar a trabajar otra vez y ver qué alternativa teníamos, qué salida teníamos en todo ese tiempo que decidimos poner una pausa y trabajar, porque si íbamos a hacer, teníamos que hacer bien. Salió la posibilidad del Mundial y bueno, terminó en el proyecto que es hoy. Pero sí, fueron varios meses de trabajo, encima era en silencio porque todo el mundo se quedó con la incógnita de che, qué pasa con nuestro estadio, ya se hizo la palada, no pasó nada, no hay un cartel, había un tractorcito, hasta hubieron memes, todo, pero bueno, todo fue por algo mejor. Bueno, todo forma parte del folclore del fútbol. Vos sabés que me imagino más, Alejandro, cuando te juntás ahí con los compañeros, con los amigos, te va a compartir el EXA. Yo me imagino que lo primero que te pregunta es el tema del estadio, ¿verdad? No hay otro tema de conversación. Así mismo, ¿verdad? Todo era el estadio. Después escuchaba comentarios, no, eso no se va a hacer, es imposible. A ver, bueno, así es esto. Por suerte ya está todo aprobado, ya empezó la demolición, que es la señal más fuerte que uno puede tener, ¿verdad? Ver tu vieja casa derrumbándose. Si bien es fuerte, pero va a ser por algo mejor. Sí, totalmente. ¿Y tus amigos cerristas? Me imagino que tenés amigos de cerro. Claro que tengo amigos de cerro. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dijeron? Folclore. Siempre nos farreamos cuando Olimpia le gana. Yo siempre le envío
me le farré un poco y viceversa, ¿verdad? También me cagan cuando nos ganan. Pero bueno, yo tengo muchos amigos cerristas, tengo un respeto enorme por ese club. Y nada, es parte del folclore, que es lo que hace que sea lindo esto. Alejandro, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, ¿cómo estás? Bien, Ale, un fuerte abrazo. Igualmente para vos, feliz Navidad para vos y tu familia y que sea un exitoso 2025. Igualmente. Quiero volver un poquitito para atrás. ¿Quién fue la persona que te invitó para pisar por primera vez una comisión directiva dentro del Olimpia? Como estuvimos trabajando el presidente Rodrigo, él mismo, con él mismo. Coto. Con Coto, bueno, como mencioné hace un ratito, estuvimos todo el año prácticamente, por lo menos 4 veces al mes nos reuníamos, o sea, una vez por semana por el tema del estadio, entonces como que al mismo tiempo ya está tanto con él por el tema del estadio que terminamos, che, ¿cómo estamos hoy? Y sin querer involucrarme terminé involucradísimo, ¿verdad? Sí, suele pasar. No sin querer, sino nació naturalmente, a eso es lo que voy. Sí, no, y más vale, lo llevas en la sangre también, ¿verdad? Por tu abuelo, que ha sido para mí y seguirá siendo el mejor dirigente del fútbol paraguayo en la historia. Bueno, tu padre actualmente en la Conmebol haciendo un trabajo extraordinario y bueno, la sangre no es agua, ¿verdad? Así es. Alejandro, te consulto. Mira que mucha gente habla, me encantaría que lo puedas explicar un poquitito al aire. Cuando la gente dice cómo Olimpia sumergido en deudas, tiene inhibición para fichar, está pensando en un estadio mundialista para el 2030, creo que ustedes lo explicaron muy bien en aquella asamblea, o la comisión directiva en general lo explicó muy bien, pero sería muy bueno también explicarle un poco a la gente que no tuvo la posibilidad de asistir a la asamblea cómo Olimpia financiará este estadio que va a ser verdaderamente majestuoso. Y Jotita, en principio la idea del estadio, lógicamente todos queríamos tener un estadio, o sea, era un sueño de todos los olimpistas, ¿verdad? Tener un estadio más grande, más lindo, más moderno, pero después, entendiendo un poco más la verdadera situación económica del club, empezamos a buscar alternativas, y ahí es que realmente vimos que una de las armas para poder salir de esta deuda financiera que teníamos era el estadio, que era lo que realmente nos iba a conseguir los montos para poder ir a poco sanando el club. Entonces, de ahí, gracias a Dios, somos un club que tiene mucha gente y que todo el mundo quería palcos. Vimos que esa es el arma para que el estadio, más el aporte que en ese momento que Conmebol estaba dando. Y bueno, después con lo del 2030, cuando presentamos el proyecto, ahí cambia todo, ¿no? Porque subieron los montos. También lanzamos más palcos, entonces eso apalanca la obra. Y eso va a ser un ingreso que le va a generar al club después de que se construya, lógicamente. O sea, el siguiente periodo de palco van a ser como 18 millones de dólares que se le va a quedar al club. Y eso es un ingreso que nosotros no teníamos antes y tampoco íbamos a tener de ninguna forma, que va a ayudar a salvar la deuda, que hoy ronda entre los 50, 60 millones de dólares, más o menos ahí. ¿Palcos quedarían disponibles con esta ampliación de lo que va a ser el estadio Osvaldo Domínguez Dip? Disculpame, no te escuché. ¿Cuántos palcos quedarán disponibles? Digo, seguro que muchos ya han comprado a pozo, ¿verdad? Antes de que se empiecen a construir, ya muchos socios habrán buscado comprar y otros compraron ya los palcos como para ir edificando el nuevo estadio. ¿Y cuántos más o menos quedarían todavía disponibles para la venta hoy en la actualidad? Hoy por hoy en Pozo está como un 85% vendido. ¿85%? Los anteriores, sí, o señado o vendido. Los anteriores ya nos habíamos quedado sin, por eso tuvimos que rever el proyecto y después, por cosas de la vida, se dio lo de la oportunidad mundial y hoy tenemos 350 y algo, palco, no te quiero decir porque no me acuerdo ahora exactamente, creo que era 352 y casi el 85% ya se fue. Una barbaridad, pero una barbaridad. Yo estaba pensando en un 20%. O sea, podemos... No. Sí, hacemos... No todo pagado, porque hay financiaciones con bueno, eso. Claro, pero igual, Ale, a ver. Ya reservado y abonado, sí, una gran cantidad. O sea que menos... El movimiento. Haciendo números, menos de 50 palcos más o menos quedarían. Más o menos, de los nuevos. Una bestialidad. Los viejos ya sobraban muy pocos. Una bestialidad. Había unos cuantos norte, visitantes, pero que al final otra vez se iban a dejar para justamente los equipos visitantes que iban a estar ahí.
pero sí hay muy buen movimiento. Impresionante, no, la verdad impresionante. Yo tenía o pensé muchísimo menos. Y la importancia de la infraestructura, yo creo que dentro de todo te quito de la conversación, de por ahí si lo querés opinar no hay ningún problema, pero yo creo que ese primer paso que ha dado Cerro Porteño ha impulsado un poco al resto a pensar también en mejorar su infraestructura, que es necesario para el fútbol paraguayo, y que a partir de ahí la infraestructura nos pueda brindar a nosotros la posibilidad de tener mejores espectáculos, de tener mejor imagen para el fútbol paraguayo hacia el exterior. Yo creo que ha sido un gran paso, Alejandro, que ahora lo va a seguir Luqueño, que lo va a seguir Guaraní, que lo va a seguir Olimpia. Me parece que es fundamental. Y Libertad también. Pero claro que claro. Sí, Cerro Porteño fue el primero y la verdad que hoy es el único estadio clase A, digamos, que tiene el fútbol. No hay por qué demeritar lo que dicen ellos. Es un estadio muy lindo, muy grande, muy capacitado y eso impulsó 100% a que todos tengamos que salir de nuestra zona de confort y ir viendo opciones, ¿verdad? Porque lógicamente una vez que tiene Cerro, vos decís, ¿cómo Olimpia no va a tener? Y es así. Alejandro, un gusto. No, así mismo es. Un gusto saludarte. Benicio te habla. ¿Cómo estás? Hola, Benicio, ¿cómo estás? Bien, bien. Y te escuché hablar, por eso enseguida le hice señas al Tano cuando saludaste, nomás como escuchándole a tu papá, hermano. Bueno, mi hijo, ¿cuál es el objetivo final de Alejandro Domínguez Pérez siendo ahora dirigente activo del Olimpia? ¿A dónde apuntás? Ayudar a mi club de donde me toque. Eso suena muy bueno. Voy a empezar de a poco de trabajar por el club. Sí. Y nada, dar mi granito de arena a lo que yo pueda sumar. Suena a soldado. Sí, soldado. A Boy Scout. Sí, está bien. Pero pasan los años y vas ascendiendo. ¿Y después? Y vamos a ver qué pasa. Bueno, entonces te cambio la pregunta porque es muy preparado Tano. Demasiado le está presionando. Acaba de ingresar la comisión. Espera, déjame nada manejar. Yo no te molesté cuando le preguntaste. Alejandro, ¿cuánto pesa ese apellido? Mucho. Más en este club. ¿Y qué implica para vos? Para Alejandro, persona. Emocionalmente. Un honor, un orgullo. Poder formar parte hoy de esta historia es un orgullo, ¿verdad? Uno de chiquito se crió, vio en todos lados el escudo del Olimpia, en mi casa, en la casa de mi abuelo, en la casa de mi tío, en la casa de mis primos, y es como que se esperó toda la vida esto. Esperé toda la vida esto. Ajá. O sea, yo siento que el abuelo hizo que el apellido sea parte del club. Exacto, hay una identificación entre el club y el apellido Domínguez. Eso por un lado. Por el otro lado, la manera en que me respondes quiere decir que vos lo tomás en positivo, no como un peso a la pucha, no puedo fallar. No, al contrario. Ajá. Al contrario. Eso es lo bueno. Sí. Lo que yo digo, lo que yo califico, Alejandro, AMP, actitud mental positiva. Claro. Al contrario, acá ODB ya hizo todo lo que alguien podía hacer, así que por ese lado ya estamos todos tranquilos. Y te puedo testimoniar con conocimiento de causa. Me compró mi pase para ser un jugador de fútbol en ese momento. Jamás se dio en el periodismo, me sacó de un medio y pagó prima, pagó adelantado el mes. Sí. Y los 9 años anteriores, sabía todo él, pues, sabía todo. Y probablemente fue el único error en su vida de tu abuelo, jamás, Alejandro. Fue el mejor acierto de tu abuelo, Alejandro. Para llevarme a la nación. Bueno, Alejandro, no me resta sino desearte el mejor de los éxitos. Sos de la mejor escuela, la escuela de tu abuelo, así que mucha fuerza y que haya sabiduría siempre pese a tu juventud. Muchas gracias a todos. Alejandro, antes que te vaya, en su momento había sonado lo de Cristian, evidentemente también que el fallecimiento de don Osvaldo no hizo otra cosa que unir a la familia del Olimpia, y después de esa última asamblea donde aparentemente hablaban de que tu tío podía presentarse como candidato, finalmente fue único candidato, Coto no es. A partir de ese momento como que hubo de vuelta una expectativa, una esperanza a que la familia se uniera,
Y da la sensación que eso finalmente está aconteciendo en este momento, Alejandro. ¿Ustedes lo sienten así también? Así mismo fue. Yo creo que la partida de Osvaldo hizo que el Olimpia tenga que unirse. Yo con mi tío Grillo, le digo yo a Cristian, tengo una relación buenísima. Aparte de tío, lo considero como un amigo, mentor. Es más, hablamos casi prácticamente a diario sobre Olimpia, me recomienda cosas, también cuando suena jugadores, que le gusta este, que no le gusta este, que me recomienda este. Así que tenemos una buena relación y él es un olimpista enfermo, como casi todos nosotros, y la mejor de la onda por todos lados. Por suerte hoy el Olimpia está unido y bueno, la idea es mantener eso hasta poder hacer que el club esté sano otra vez. ¿Qué esperás para este 2025 que está muy cercano a arrancar? Y nosotros el 23 tenemos que salir campeones, después tenemos que ganar la apertura, porque llega el nombre de Osvaldo. Y bueno, después quien te dice no ilusionarse con la Libertadores si no va bien en fase de grupo y bueno, pero los primeros objetivos son ahora, el 23 con Libertad y la apertura. ¿Tienen objetivos claros a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo, no? Claro, lógicamente el escudo te exige salir a pelear todos los campeonatos, ¿verdad? Pero bueno, primero lo primero. Ahora tenemos una final que venimos a jugar el 23 y después el torneo más importante es la apertura. ¿Te ves o soñás siendo presidente del Olimpia algún día? Buena pregunta. Yo creo que sueño. ¿Soñás? Pero no hay apuro. Ahora acabas de ingresar a la directiva. Con el paso del tiempo, probablemente ese sueño va a pasar a ser ver. Vamos a ver qué pasa. ¿Y tu padre qué dice? Mi padre es feliz. Ahora hace poco me tiró un chiste, por suerte, ahora a mí ya nadie me va a romper la bola, ya todo te toca a vos, me dice. Ya te tiró todo, Un poco feliz. Ya te tiró todo. Ya me dijo, ahora todo el que le van a llamar a mí ya me dejan de romperla, yo descanso ahora mismo. Y cuando te contactó acá Michael, ¿recordaste esa es la frase del menos malo o ya no, ya quedó eso en el pasado? ¿Qué pasó? Disculpa. Esa frase del menos malo, digo, ¿ya quedó en el pasado o no llegaste a escuchar? Claro que recuerdo, chicos, sí, yo me iba muchísimo con mi padre. Toda mi infancia está ahí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, Alejandro, un gusto escucharte, éxito en esta, vamos a decir, no una nueva carrera, en realidad es un inicio de formar parte de una comisión directiva, pero ya venía acompañando, ¿verdad? Pero todo es ahora mucho más importante, la responsabilidad de figurar allí dentro de una comisión directiva del Club Olimpia con un apellido extremadamente pesado. Así que gracias por atendernos, feliz fin de año, un cariño por favor para tu señora abuela, para la señora Peggy, de parte de todo el equipo de Deporte Total. Y fue tu primera entrevista en radio como nuevo directivo del Olimpia, en radio y TV, ¿verdad? Así es, así es. Muchas gracias a todos ustedes, espero que pasen bien ahora las fiestas y bueno, éxito para el 2025 a toditos. Un abrazo, Alejandro. Abrazo. Gracias. Alejandro Domínguez Pérez, el nuevo directivo del Club Olimpia y encargado, cabeza visible del proyecto Nuevo Estadio Osvaldo Domínguez Díaz, que va a albergar un partido de la Copa del Mundo del 2030. Pausa con Robert y ya seguimos. Para cada dolor hay un quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el Asca, nuestra calidad, su seguridad. No hay nada mejor que disfrutar de tu pasión recorriendo caminos de tierra, sintiendo la adrenalina y la conexión con la naturaleza, con tu auto asegurado y por sobre todo, equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si vos sos todoterreno, tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca.
Dermagloss, cuidamos tu piel. En diciembre los antojos se multiplican y Monchis te trae la solución. Aprovecha y hace tus pedidos desde tus locales favoritos, desde la app de Monchis y pagando con tu tarjeta de crédito Buenobank. Tenés hasta 40% de reintegro por todo diciembre y 10% adicional si sos de nivel 5 de Bueno Más. Además, tenés deliveries gratis en locales seleccionados para que pidas lo que más te gusta. Descarga la app y disfruta, ahorrando mucho más. Monchis es más fácil. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad, con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Son las 11:55. Estamos viendo durante la pausa Mega TV la gran victoria del Forest, que es sensación la Premier League. Momentáneamente está en el segundo lugar. Era una fecha que todavía está incompleta. La primera titularidad de Ramón en Premier, creo que sí, ¿verdad? Titularidad. Primera, sí. En Premier la primera titularidad. Le ganó 2-0 al Everton y esto es muy bueno, muy pero muy importante. Sí, porque el otro día apenas ingresó a los 87. Sí, sí, de hecho de que venía últimos 10, últimos 12, últimos 5, ¿verdad? Y arrancó de titular el día. Y estamos hablando de un equipo que generalmente, como se dice, que gana no se cambia, ¿verdad? Un equipo que anda muy bien. En la Premier estaba tercero, ahora saltó al segundo lugar, detrás del Liverpool. Sensacional lo de Ramón Sosa. Esto le va a ayudar muchísimo para que pueda seguir creciendo. Y quién dice, ojalá que esto ya sea algo permanente y que en marzo venga con todo cuando sea convocado por la selección paraguaya, ¿verdad? Sí, va a ser la solución sobre el perfil izquierdo, ¿verdad? Sí, claro, totalmente. Haciendo el equilibrio sobre el derecho Almirón con el rendimiento que está teniendo, por el medio Enciso, un referente ofensivo de área, ya está, ya, Tony Sanabria. Sí. Estamos fortísimos. Sí, no, va a ser muy importante. Y ojalá que el equipo pueda sostener también este rendimiento el próximo año, para que en marzo puedan venir con todo. Bueno, así está la situación de Ramón Sosa y el Forest en la Premier League. Segundo detrás del Liverpool. ¿Qué sensación le dejó las palabras del nuevo directivo del Olimpia, Alejandro? Así que la tiene bien clara, ¿eh? Sí, la tiene clara. Un chico como joven, muy joven, tiene 26, va a cumplir 27 recién, con mucha energía, pero también con mucha responsabilidad encima, ¿verdad? Pero, como yo le dije, la sangre no es agua. Su linaje, no hace falta ni mencionarlo, ¿verdad? Pero no debe ser fácil portar ese apellido, ¿verdad? No, por eso le dije estando dentro del Olimpia. Yo le hice esa pregunta a ver si psicológicamente cómo estaba. Pero evidentemente es una escuela fortísima, mentalmente fuerte, claro los conceptos. Enseguida uno nota en la persona que las ideas son claras, que no son confusas, no hay duda. Responde con mucha vehemencia, como dijo Jotita recién, dada la juventud. Pero las ideas claras, no duda. No está ahí dando vueltas o acomodando o tratando de quedar bien. Dice lo que piensa. Sí, es cierto que en otro rol, ¿verdad? Pero al nieto de Ever le costó. Le costó llevar ese apellido y jugar con la camiseta de la Olimpia, no es poca cosa, ¿verdad? Así que, por suerte es joven, va a seguir teniendo oportunidades. A lo mejor estoy seguro que en algún momento va a tener una revancha en el Olimpia. Pero, lastimosamente, esa situación... No digo que lo terminó consumiendo, pero le costó a Mati a la hora de debutar y jugar con esa camiseta, ¿verdad? Claro, claro. Así que deberá pasar un poco un cierto tiempo para que él pueda de vuelta a volver. Bueno, pero la ventaja, Alejandro, mamando de chico todo lo que significa ese microclima familiar primero, ese ambiente familiar primero, va escuchando, va creciendo con esa mentalidad. Y la verdad, en ese sentido, a los domingos hay que aguantarlo. Claro, por supuesto. Pisan con mucha fuerza, con mucha personalidad, aguantarlo en el sentido, hay mucho carácter. Sí, totalmente. Bueno, este es el lado dirigencial. Y el lado deportivo, Olimpia sigue en la búsqueda del 9. He escuchado tantas versiones el fin de semana. Yo también.
200 nombres, güey. Conste de que un directivo muy importante del Olimpia había dicho que lo de Adam Vareiro no era cierto. Y el fin de semana estuvieron comentando de que Olimpia va a hacer de vuelta el intento por Adam Vareiro. Ahí vas a ver. Y supuestamente lo de Robert Rojas está todo finiquitado, pero falta el ok de Gallardo. ¿Cómo es eso? Quiere decir que estuvieron negociando y no tenía el ok de Gallardo. Hay cosas que a mí no me cierran, ¿verdad? El demonio Vareiro fue despedido en redes por libertad, sí, ¿verdad? Así que probablemente mañana o en realidad el miércoles Olimpia le va a dar la bienvenida probablemente al demonio, porque tiene contrato hasta el día de mañana. Y sigue en la búsqueda de ese centro delantero. El sábado habíamos hablado de que Robert Morales no se mueve del Toluca, no se mueve de México. Así que Olimpia tendrá que apuntar para otro lado. Pero me dejó un poco descolocado porque yo pregunté y ni siquiera me leyeron. Aquella persona que me había pasado justamente el dato de que lo de Robert Rojas otra vez se había abierto y se había encaminado muy bien, a tal punto de que estaba prácticamente todo cerrado. Pero al final desde la Argentina dijeron de que falta el ok de Gallardo. Yo tengo entendido que el ok de Gallardo ya está. O sea, que Gallardo dio no va a contar con él. Claro, que dio la posibilidad de que Adam Vareiro vaya a otro lado. Ahora, lo que no sé es si va a préstamo, si va a vender un porcentaje del pase. Yo tenía entendido como que River, y esto es información desde la Argentina, programas deportivos argentinos, dijeron que la idea de River, como lo compró recién, sí, la intención era recuperar un poco el dinero que ha invertido River. Y hablaron de 6 millones de dólares. Que a lo mejor, lógicamente, River no pretende ahora cobrarle los 6 millones a Olimpia. Estás hablando de Vareiro. De Adam. Sí. Pero por lo menos un préstamo y que Olimpia desembolse un dinero por el préstamo, ¿verdad? Para contar con Adam Vareiro, que puede ser una posibilidad. Un palo verde. Y hay que ver el préstamo, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto puede ser? Si calculamos así mal y pronto, y por hacemos ahí, un poco de fantasía. Por ahí, entre 700, 800 mil, 1 millón puede ser. Pero de que Gallardo no lo iba a tener en cuenta, eso lo confirmaron los mismos periodistas argentinos que cubren River. Y hay que ver qué decide hacer el equipo. Pero me llamó la atención de que Olimpia... Ahí está, me vino el apellido del colega. Yarroch, que cubre River para ESPN. Y que se supone está informado. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque tiene buenos contactos, pues. Ahora, yo digo, el estilo de Adam se acopla, se adecua, encaja lo que pretende Olimpia, lo que pretende Palermo. Para cualquier equipo del fútbol paraguayo encaja. Eso ya es mucho. Pero ojo que él no es tan participativo en lo que digo. Para un fútbol dinámico, explosivo, intenso, no lo veo. Por eso no lo quiere Gallardo. Gallardo, River es intenso. Equipo rápido, dinámico, explosivo. Punto. Intenta por lo menos. No, y por supuesto que... La recta final de River no fue buena, pero... No, sí, pero es la escuela de Gallardo. Sí, es lo que quiere Gallardo. Y Adam Vareiro terminó siendo consumido por ese River irregular. Esa es la realidad. Borja era muy cuestionado, después terminó haciendo goles, todo ese tipo de cosas y terminó siendo el titular. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que Adam va a ser un muy buen delantero para Olimpia si es que viene, pero hay que ver cuál es el pensamiento de River. Después en las otras posiciones está prácticamente completo Olimpia. Falta simplemente reconfirmar el tema de Robert Rojas. Después ya está. Aunque dice de que por ahí de repente un mediapunta puede también llegar, pero aparentemente todos están apuntando al 9. Yo creo que la artillería de Olimpia debe apuntar al 9. Está apuntando al 9. Una posición sensible ahí de media punta, ahí podés arreglarte con Prato, podés arreglarte con Derli, podés arreglarte con otro futbolista. Pero el 9-9 lo tenés hoy en día a Hugo Benítez. Sí. Después, por detrás suyo, no. Sí, totalmente. Bueno, y el fin de semana habíamos mencionado de que el Tucu Salazar es flamante refuerzo para el equipo de Ameliano. Y está con nosotros su representante, Eva Bernardes. Eva, bienvenida a Deporte Total. Le recibe el Tano. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, Tano. ¿Cómo estás? Muy bien. Tranquilo por acá. Muy bien, Eva. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Ya bueno, contento porque hemos encontrado un lugar en donde realmente, de forma personal te digo, considero que va a ser como un renacer, como volver a empezar para Tucu, para poder demostrar todo lo que tiene para dar en un fútbol que él ya conoce, es una liga que ya la conoce de hace un par de años, en un país que le ha tomado un cariño inmenso. Entonces, si bien había ofertas de Argentina, la decisión del jugador por un montón de factores, como parte principal desde un comienzo, era seguir su carrera aquí dentro de Paraguay. Y bueno, creo que este club hay mucha luz en donde va a poder seguramente desplayar todo lo que en esos meses de que estuvo en reserva pudo hacerlo, porque adquirió un rol de líder que no cualquiera puede tomarlo, y bueno, con tantos jóvenes, con tanta garra y todo, pero a veces hace falta un líder, siempre un equipo, y él pudo adquirir eso. Entonces ahora es, creo, momento ideal de demostrar la parte de líder que adquirió y luego todo lo que es futbolístico, que ya se lo conoce. Sí, de nuestra parte también, Evangelina, el Tucu tiene nuestro cariño, una muy buena persona, siempre fue una persona muy atenta, un profesional dentro y fuera de la cancha, ejemplo me parece para muchos. Y contanos un poquito, ¿cómo hiciste para desenredar este nudo que era ese vínculo con el Olimpia? Bueno, sinceramente tengo que decir que todas las partes han actuado, pero de manera fantástica. Tanto el Club Olimpia como Ameliano, ambos clubes que tienen una muy buena relación, y yo tengo una muy buena relación con ellos. Entonces, sinceramente, no hubo muchos pormenores, fueron acuerdos que tuvimos que cerrar, y que finalmente, de forma muy rápida, voy a decir, porque las cosas cuando se dan rápido, y si se pone traba es porque es una señal de que no lo es. En esta situación se dio todo rápido. De hecho, vale decir que en el momento en el que ya estaba todo para firmar, yo tenía también la oferta de otro club de Argentina, y no dudó Tucu en elegir a Ameliano. No dijo, voy para adelante con esto. Así que, bueno, sinceramente no hay mucho por decir. Yo creo que Héctor Magrejo en su momento lo dijo también en la radio, de que fluyó todo muy rápido. Creo en 3-4 días ya teníamos todo solucionado. Es decir, sin inconvenientes con la gente del Olimpia, sin problema, Evangelina. Ningún problema, porque la realidad es que con tanto el jugador como yo, para con la directiva y el director deportivo, hay una excelente relación, sin ningún tipo de inconvenientes ni nada. Entonces hubo muy buena predisposición por parte de ellos, como también por parte nuestra, ¿no? O sea, la predisposición fue mutua, y es por eso que se pudo llegar a un acuerdo en tan poco tiempo, si no hubiese sido imposible. Evangelina, te consulto, ¿por qué tardó tanto la salida del Tucu? Digo esto porque habían clubes también a mitad de año que querían contar con él para cederlo. Olimpia no lo iba a tener en cuenta, no lo utilizó. A mí particularmente me llama mucho la atención. ¿Por qué tardó tanto en darse la salida del Tucu cuando Olimpia ya no lo iba a tener en cuenta? Bueno, en un principio la verdad que todas las ofertas que habían eran por parte del mercado argentino, ya hablando finales de cierre de pase allá por julio. Entonces, en ese momento se valoraron un montón de factores, porque era eso lo que podía salir. Entonces, se valoró el tema de la familia, del traslado. En líneas generales no eran 6 meses, eran 4 meses. Entonces, el hacer un cambio tan drástico en 4 meses, se evaluó, y él consideró, bueno, si tengo que quedarme acá, prefiero acá, porque nada, va a generar muchísimo inconveniente también por mi familia. Yo voy a dar lo mejor, que de hecho, a ver, yo creo que si ustedes lo consultan con el cuerpo técnico de la Reserva de Olimpia, o con los jugadores, o mismo director deportivo, dirigencia, va a tener solo, pero palabras de elogio para con el comportamiento que él ha tenido, porque era un jugador ejemplar, que llegaba siempre antes del entrenamiento, el último que se iba, daba todo en los partidos. Entonces,
en realidad lo dio todo y creo que los resultados de eso se van a ver evidenciados durante el transcurso de los próximos meses en Ameliano. Bueno, en demostrar, a veces son circunstancias, son cosas que pasan. No todo el mundo espera, se dieron cosas de repente, indiscutiblemente de repente para el jugador. Totalmente. Yo no tengo... ¿Me van a consultar algo? Bueno, yo se los voy a responder antes. Sí. ¿Hubo algún problema? ¿Hubo algún inconveniente? ¿Algún entredicho? ¿Pelea? Porque es lo que todos quieren saber. Si hubo pelea, hubo entredicho, ya sea con jugadores, cuerpo técnico. No, nunca hubo nada, que se entienda eso. Creo que, bueno, puedo aprovechar esta oportunidad para yo decirles antes que ustedes me lo consultan, no hubo ningún inconveniente. Es una persona excelente, con un corazón de oro, porque es muy buena gente, no ha tenido problemas con nadie, ni entredicho, ni nada. Cosas que pasan, circunstancias, cuando no sos de la predilección del técnico, ya sea por características futbolísticas o porque no va con tu esquema, no sé, pónganle, a ver, ustedes lo que quieran decir, pero la realidad es que no hubo nada, predilección del técnico, no quería contar con el jugador, y bueno, considera el técnico que lógicamente dentro de su plantilla va a haber jugadores que él cuando quiere tenerlo en cuenta, son jugadores que él quiere. Y bueno, evidentemente en ese momento se ve que no, y bueno, yo lo que ustedes ya saben, y hoy estamos con este resultado que por suerte podemos decir, final feliz para un nuevo comienzo. Yo no tengo dudas del comportamiento y del profesionalismo del Tucu, porque pese a esta situación nunca ha salido ni un rumor ni ninguna versión de incomodidad, de alguna indisciplina, de alguna molestia del Tucu. La verdad, a mí me sorprendió. Me sorprendió, digo, no su comportamiento, porque se nota que es un tremendo profesional, sino más bien eso de bajarlo a reserva, de no tener oportunidades en primera, nada más que eso. Pero más que claro, Evangelina, la situación del Tucu. Sí, así que bueno, ahora lo que sí les puedo decir es que está con mucha ilusión. Yo creo que es como un adolescente que está saliendo de formativa, ¿no? Y que se le está dando la oportunidad nuevamente. Y eso es lo que yo también le transmití en su momento, tanto a Aldo como a Héctor, de contar con un jugador ya con una trayectoria hecha, pero con un estado físico privilegiado, porque está apto físicamente al 100%, pero con la ilusión, ¿no? Porque llega un momento, como ustedes bien sabrán, que el jugador, bueno, ya pasan los años, es como que se va acomodando, va viendo, bueno, otras situaciones, y sin embargo está con la ilusión de un adolescente, con la trayectoria de un hombre de 31 años, que se va a ver esa mezcla que va a ser explosiva, porque son dos cosas que uno busca, ¿no? De que la persona que vaya al lugar, ya sea cualquiera, ahí en la radio, en este caso en un campo de juego, que tenga ilusión, que tenga ganas, porque cuando se pierde eso, se pierde todo. Evangelina, ¿hace cuánto estás en este tema, en este mundo de la representación de jugadores? De la representación, y hace bastante años. Si bien, bueno, yo soy colega de ustedes. Yo soy periodista deportiva, en realidad, recibida en su momento, y después trabajé a los 18 años ya como scouter, y finalmente a los 23 años empecé en el mundo de la representación. Y bueno, nada, y continúo, y hoy por hoy también puedo decir que junto con Tucu tenemos una academia de fútbol en la que hoy estamos formando chicos con una metodología diferente aquí en Paraguay, y queremos dar, bueno, todo lo que consideramos que él, con sus años de trayectoria como jugador, y yo como persona del mundo del fútbol hace muchos años, y también de haber podido recorrer diferentes países en Europa, faltaba acá, así que hoy estamos dando esto a los chicos, así que nada, es una mezcla bonita, que estamos dando un poco de cariño a todo el cariño que Paraguay nos viene dando a él por su parte como jugador y a mí como empresaria. Qué bueno, y en ese rol de periodista, ¿ya habías venido a Paraguay anteriormente? A ver, yo actualmente estoy viviendo aquí en Paraguay, hace un par de años, pero como periodista nunca ejercí la profesión, nunca la ejercí. Sí, en Argentina, bastantes años, y luego la dejé de lado y ya me metí de lleno ya en la parte empresarial. Qué bueno, al final terminamos siendo colegas entonces. Y decime, Evangelina, ¿tenés otros jugadores, representado a otros jugadores también, chicos, jóvenes? Yo lo que hago en realidad, yo trabajo con un grupo de Argentina, donde, bueno, mi hermano es agente FIFA, después tengo también mi colega que está en
Buenos Aires. Sinceramente sí, tengo jóvenes, yo apunto más para el lado de los jóvenes, de formativa, Ajá. pero lo que trato de hacer es intermediar. Presento algunos, otros intermedios, por una cuestión de como también tengo otros labores, a veces la vida no da, entonces hay que saber distribuir bien, pero sí, trabajamos con un grupo argentino en donde, bueno, cada uno va abarcando un rol diferente, ¿no es cierto? ¿Hablaste de hermano o hermana, el que tiene la licencia FIFA? Mi hermano sí, él está allí en Córdoba y entonces él se encarga también de toda la parte argentina. ¿Y este campo de la representación para las mujeres, cómo es? Yo no tengo ningún inconveniente, sinceramente. Yo sé que, bueno, estoy en un deporte que lógicamente es muy machista, pero yo creo que al principio, cuando se presenta, mi representante es mujer, creo que choca un poco. Luego, cuando ya uno se pone en contacto con la persona y se hablan los mismos códigos y se entienden, después todo fluye. No he tenido, sinceramente, ningún inconveniente a lo largo de los años. Porque la última referencia que tenemos es la de Wanda Nara, ¿verdad? Obviamente que vos no vas por ese lado. No, bueno, era solo a su marido en ese momento, pero bueno, no, hay todo. Hoy la verdad que quizás no se ve tanto aquí en Paraguay, pero en Europa hay muchos representantes. En Europa hay, sí. Acá todavía quizás no ha llegado, en Argentina también hay otras tantas. Sí. No es, lógicamente, el fuerte de la mujer esto, por eso no tenemos tantas mujeres dentro del medio, pero sí que hay, y yo creo que a medida que pasen los años se van a ir incorporando más porque, bueno, es un rubro que mueve, que gusta. Fútbol es pasión de multitudes. Hoy el fútbol femenino también avanzó muchísimo. Entonces ya he mirado con otros ojos. Falta año luz, ¿no? Equiparar no creo. Pero bueno, sí va a avanzar un poquito más. Pero vos sabés que nosotros tuvimos la experiencia porque uno de nuestros jugadores de selección jugó el Mundial de Sudáfrica, Antolina Alcaraz, también tenía una dama, una señora como representante. O sea que evidentemente esto no hace otra cosa que demostrar de que ustedes ya pueden entrar, están capacitadas para cualquier tarea. Acá no somos machistas, Eva. Esa dama soy yo. Así mismo. Bueno, Angelina. No, para que entienda, esa dama que nombraste, sí, soy yo. A ver si me comprendes. ¿Vos sos la esposa de Antolín? Sí, por eso me llamó la atención cuando no te puedo creer. Justo ese comentario. No te puedo creer, Evangelina. ¿Cómo se le pasó a nuestro productor eso? Qué chiquito que es esto. No te puedo creer. Así que, bueno, por eso nada, muchos años en Europa viviendo allá, uno ha visto grandes realidades y es por eso que viniendo acá también he querido continuar, pero haciendo algo diferente y pudiendo ayudar a los chicos que estén a mi alcance. ¿Y él cómo anda? Bien, muy bien, por suerte, trabajando en la selección, ahora concentrado, porque bueno, está con la sub-20, si bien a él le corresponde la sub-15, está dando una mano a la sub-20 que va a jugar próximamente un torneo y bueno, por suerte feliz, empezando un nuevo recorrido, algo nuevo, pero que ya venía él con muchas ganas y mucha ilusión, ya tenía el título hace bastante tiempo. Entonces creo que va a tener una linda carrera en este nuevo ambiente, ¿no? Es también un nuevo empezar, pero tiene mucha capacidad, mucho conocimiento y se lo va a brindar acá a los chicos en Paraguay. Antolín, un tipazo, un amigo de la casa. Lo habíamos tenido a él acá como invitado un par de semanas antes de que lo llamaran de la Asociación Paraguaya de Fútbol para trabajar con la selección. En mayo estuvo acá. Y 3 semanas después él terminó siendo designado. Tuviste un privilegio, porque para que vayas a los medios es complicado. O sea, tuviste un privilegio, te digo. Ha elegido muy bien, entonces tenés que tener la honra de que ha ido, porque no es una persona mediática ni que vaya por todo dando vueltas, haciendo giras por los diferentes medios, así que bueno, que haya ido ahí, eso es muy positivo. Sí, muy comedido. Antolín es un sir. Con eso lo resumo totalmente. Evangelina, gracias por el tiempo. A través tuyo, por favor, un gran abrazo para el Tucu, para Antolín también. Y bueno, feliz fin de año y que tengan un 2025 muy próspero. Muchísimas gracias, Fernando, los saludos, te agradezco muchísimo por la atención. Igualmente para ustedes, que sea bendecido y que tenga mucha luz este año para toda la gente ahí de la radio. Así que le mando un abrazo grande y a las órdenes para cuando lo necesiten. Gracias, muy amable. Evangelina Bernarde, representante del Tucu Salazar.
y comandante jefe de Antolina Alcaraz. Ese es valor agregado. Menos es lo mal más no importante. Menos mal no se te olvidó. General de ejército. Abrazo grande para el querido Antolina Alcaraz. Claro. 12:18. Dale, Robert. Pausa, ya seguimos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos. No te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos. Leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila, mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro, cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás, y si cargas a super aditivada tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad, exigí Paco, más de 40 años, llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y grita los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor estas fiestas? Upisa te trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos como están. Abrí, serví, sorprende. No te quedes con las ganas. Encontralo ya en tu supermercado favorito y lleva a tu mesa el auténtico sabor de los cortes ahumados. Upisa, calidad desde su origen. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el tereré o preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Y en 12:21 seguimos aquí en Deporte Total. Está con nosotros Federico Santander. Federico, bienvenido a Deporte Total. Te saluda Altano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Altano? ¿Bien? Bien, bien. ¿Y vos, Fede? ¿Cómo andás? Todo bien, bien. Acá soportando el calor. ¿Soportando el calor? Y sí, vos estabas como que perdiste la costumbre al calorazo de Paraguay, ¿verdad? La verdad que sí, pero bueno. Salvo se dice lo esperaba enero. Realmente, ¿no? Y vos, ¿cuánto tiempo en Italia, Federico? Porque allá pues no tenías pausa. Allá se jugaba igual entre Navidad, Año Nuevo. Creo que solamente el Día de Reyes no hay fútbol. Pero entonces tenías poco tiempo como para venir a compartir la fiesta, ¿verdad? Y venía solamente en diciembre. Ya me dio para enero, todo enero ya estábamos. Sí, totalmente. ¿Y en Dinamarca, Federico? En Dinamarca lo mismo. Todo el mes de diciembre era libre y enero comenzábamos vuelta. Pero más frío que calor, ¿verdad? ¿En dónde? Y en ambos casos. En Dinamarca sí. Mucho frío. En Italia como que está un poco más regulado ahora, ¿verdad? En Italia sí, porque las canchas daban para jugar en el estadio. Los estadios estaban buenos, digamos, soportaba el frío. Pero en Dinamarca creo que algunos estadios no daban, no abastecían de tanto frío que hacía. Por eso se hacía la pausa. Entiendo. Federico, está cerrando el 2024. ¿Cuál es tu resumen? ¿Qué análisis hace de esta temporada que se está cerrando, Fede?
Una temporada buena, te voy a decir, porque en el medio de eso hubo una desgracia, así que se terminó bien, digamos, no era el objetivo que planteábamos, porque queríamos darle el título a un compañero que ya no está con nosotros. Entiendo, sí, totalmente. Algo que impactó definitivamente a todo el mundo del fútbol. Ahora, en lo personal, Federico, terminaste jugando. Creo que esas lesiones que te venían persiguiendo quedaron totalmente atrás, ¿verdad? Sí, ya quedaron atrás. Ya me recuperé de los últimos partidos, no estaba jugando porque, bueno, eran todos ya decisiones del técnico, porque los delanteros que estaban también estaban a disposición y, bueno, nada, quedó nada más estar ahí con el grupo y esperar que termine el contrato. Federico, ¿y qué tal la experiencia del fútbol uruguayo? Bien, lindo, la verdad que bien, me sorprendió bastante. Bueno, como dije en la radio de Uruguay, creo que los equipos grandes de Uruguay creo que están muy sobrados ahí para el fútbol. ¿Hay mucha diferencia entre estos dos equipos y el resto, Federico? Sí, bastante te diría. Ajá. Bueno, no sé por qué, será que el año que hicimos o porque justamente me tocó ahora ese año. ¿Y hay cosas similares? ¿Encontraste cosas similares con nuestro fútbol o no? Y no sé la infraestructura más o menos tiene que cambiar un poquito más el fútbol de Uruguay. Y después el fútbol, ¿sabes? Como fútbol charrúa, muy aguerrido, todo peleador. ¿Y la dinámica qué tal? Bueno, acá pues todo el mundo se queja, arbitraje, jugadores que se tiran, se cortan. También lo mismo, es lo mismo. También se corta mucho. Es todo lo mismo, todo igual. ¿Y el arbitraje? Y también, mucho que desear. O sea, errores por todos lados, ¿verdad? Sí, errores por todos lados. Ese que vos ves que a veces hace un buen partido y después al día siguiente no saben por qué. No sé, cosa que no vas a entender nunca. ¿Y en Europa, Federico, el tema de arbitraje? No, ahí mucho respeto. Creo que la mayoría son FIFA y entienden mucho, digamos. Entienden el concepto y las apreciaciones, ¿verdad? No, obvio. Allí no puedo decirle nada porque cada cosa que vos le digas es una tarjeta amarilla, así que es mejor jugar callado, digamos. Federico, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? Bien, felicitaciones, espero que hayas tenido una feliz Navidad, Federico. Jotita, ¿sos el hijo de JJ Bernabé? Exactamente. Recién hablé con tu papá, creo. Qué pérdida de tiempo, Federico, para vos. Qué pérdida de tiempo. No la atiendan mal el teléfono. Federico, te consulto. Con esta decisión o con esta situación de no continuar en Nacional de Montevideo, mira que sonó mucho tu nombre acá para nuestro fútbol. Se habló de Olimpia en algún momento, otros dijeron Cerro Porteño. ¿Cuál fue la realidad? Ninguna, la verdad que a mí me sorprendió. Había gente que me paraban y decían que me vaya a Olimpia, otro a Cerro, y no entendía nada. Yo recién quedaba encima. Pero nada es verdad de todo lo que se dice. Ya. ¿Y ya tenés más o menos dibujado una idea de lo que va a ser tu temporada 2025? ¿Dónde vas a continuar jugando? ¿Alguna propuesta que tengas ahí en puerta? No, todavía nada. Lo que sí tengo un objetivo claro para el 2025, ojalá que se cumpla todo. Hoy en día jugador libre. Sí, así mismo, jugador libre. Con pase en mano, ok. ¿Y el tema de la selección, cómo estás viendo, Federico? ¿Lo seguiste en esta nueva era de Alfaro? Bien, la verdad que bien. Se sabía que en algún momento la selección iba a explotar, así que creo que ya es el momento. ¿Tu posible retorno a Guaraní también ha sido nada más que una versión popular, más allá de algún interés real de Guaraní? No, nada oficial, no. Que no me comuniqué con nadie de ningún club acá. O sea, la verdad. No tengo nada. Pasa que tiran y no es nada, ¿verdad? Y de tanto que se tira terminamos creyendo, ¿verdad? Porque se te relacionó con, ahora mismo, por ejemplo, con Nacional, ¿verdad? Estaba ahí la posibilidad de Guaraní. Y 6 meses atrás estaba lo de Olimpia, lo de Cerro.
Es decir, que ni lo Olimpia ni lo de Cerro en ningún momento hubo contacto, Federico. No. Conmigo al menos no. No sé si le habrán dicho a un periodista o no sé. Pero conmigo al menos nadie se contactó. ¿Y quién te representa, Federico? Yo estoy solo, pero estoy trabajando con una persona. Ah, ya, correcto. Entonces directamente te pueden contactar. Yo creo que es cuestión de tiempo simplemente. Obvio. Yo te veo jugando acá el 2025. No sé cuál es tu objetivo. No, me gustaría salir de vuelta. Salir de vuelta. Sí. Bueno, ahí está entonces el... Me gustaría retirarme en Copenhague, pero vamos a ver. ¿En dónde? En Copenhague. En Copenhague. ¿Cuántos años tenés actualmente? 33. ¿Y cómo retirarte? ¿O vas a hacer un contrato de 5 años? Me gustaría en algún momento. Digamos, Ya. ¿Y por qué ahí en ese club? ¿Por qué allí, Federico? Y creo que me sentí muy cómodo ahí, muy querido, o sea, también con la hinchada de Guaraní, pero es un deseo mío, no sé, me gustaría. Tu primera salida había sido a Francia, ¿verdad? Sí, así mismo en Francia. Muy joven. Tenía 20 años. Muy joven. 19 años. Y en Dinamarca definitivamente fue el país que te dio el impulso, ¿crees? ¿Así te sentís? Yo creo que sí, sabes que sí. Me entiendo, está muy bien. Creo que de ahí fue crecida. Qué bueno. Bueno, ojalá que se pueda dar, Federico, en algún momento. Y por ahí si nos sale que podamos verte aquí jugando el campeonato de apertura. Bueno, todo puede pasar. La selección siempre está ahí como una ilusión, ¿verdad? Siempre está latente. Y creo que mientras sigo jugando siempre voy a estar. O sea, depende ya de mí cómo yo actúe. Por supuesto, claro, como debe ser. ¿Tu madre cómo anda? Bien, también. Bien. Trabajando. Qué bueno. De fin de año, imagínate cómo están. Siempre nos contaba de que te preparabas esas milanesas especiales cuando vos venías. Sí, la verdad que sí. Bueno, en esta época me quedaba muy poco de día, entonces tenía que aprovechar. Sí, claro, pero por ahora supuesto. Que estoy acá, bien. Te aprovecha al máximo ya ahora. Sí. Bueno, Federico, que pases un buen fin de año y un 2025 bastante próspero. Un saludo a tu madre de parte nuestra también. Dale. Éxito también para ustedes. Gracias, un abrazo. Chao. Federico Santander, bueno, con futuro incierto hasta el momento. Qué raro, ¿eh? ¿Con cuántos equipos se lo vinculó y al final? No, pero no solamente eso. ¿Cuántos equipos estamos todos los días diciendo que falta un 9? Estamos buscando un 9, sí. Yo creo que tranquilamente Federico le va a dar una mano limpia a Cerro. Es raro que Guaraní lo haya buscado de vuelta. No, pero Guaraní prensa dura. ¿Cómo es? ¿Sí? Es raro, digo. Es raro, lo de Santander. No, lo de Guaraní que dijiste. No, viste que eso. Repetí. Viste cómo son. No, pero pasa que hablaste entre dientes y no nadie entendió. El presidente de Guaraní ve todos los días el programa. Repetí, ¿no? ¿Y qué? Y repetí. A lo mejor para Guaraní la prioridad era Perfer. ¿Y sí? Que ya retornó. Sí, a lo mejor. Pero Chiqui necesita, el esquema de Chiqui, el paladar futbolístico de Chiqui necesita un 9, un referente ofensivo, tipo Santander. La pucha, ahora ya le va a diagramar el estilo de juego a Chiqui. No. Esa es la realidad. Pero hacía volante al último partido, Alcaraz era más extremo que... Pero Alcaraz ya no está. Eso es historia, hermano. Por eso digo. Pero el tema es... Vamos a decir las cosas como son. Al pan, al vino, prensa vivirá. Entonces, es difícil hacer negocio. Prensa vivirá apretando fuerte. Y está perfecto. Y me parece muy bien. Peor es salir a traer un jugador que después no va a poder pagar. Y entrar en deuda. Pero totalmente de acuerdo. Nadie dice eso. Pero raro nomás. A lo mejor por eso no lo buscó, porque sabe que Santander es un jugador caro. Sí. ¿Verdad? A lo mejor por eso directamente no lo buscó. Pero estuviste muy fuerte. ¿Otra vez? Muy fuerte con el presidente de Guaraní. Pero esa es la realidad. Saludos, señor Emilio Ader. Gracias por acompañarnos siempre acá en Deporte Total. Yo opino. Dale, Robert, pausa y ya seguimos.
Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Tu vehículo GWM en Pamosa, más de 4 décadas, paso a paso en servicios lo mejor. Comecipar celebra sus 52 años, la cooperativa celebra su aniversario con una promoción especial para sus socios. Por eso ahora por cada crédito que desembolsas, participas en el sorteo de un Kia Sportage 0 km 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.coop.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad hundiendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bien, son las 12:35. Está con nosotros Ernesto Jiménez. Hola Ernie, ¿cómo te va? Bueno, bien, buenas tardes. El saludo para vos, aquí para todos los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. ¿Qué novedades tenemos por Cerro? Sí, Cerro Porteño, que ya está en la parte final de este primer capítulo, por decirlo de alguna manera, de pretemporada Tano, ya que van a tener una pequeña pausa para pasar la fiesta, recibir el año nuevo, y a partir del 2 de enero Cerro Porteño va a estar viajando al este del país para lo que va a ser el inicio de la pretemporada más fuerte, por decirlo de alguna manera, Tano, donde ya Diego Martínez quiere tener en un 70% al menos en los refuerzos que solicitó. Creo que a poquito se van cumpliendo, porque ahora lo único que falta, me parece, como para irlo completando, digo, en esa lista, Tano, es en la parte ofensiva. En este caso, un volante ofensivo o extremo, como lo quieran llamar, y el centro delantero que también solicitó. Después me parece que ya prácticamente se va cerrando todos los pedidos, o las posiciones en este caso que pidió el técnico Diego Martínez Tano, porque faltan solamente detalles ya para hacer oficial la llegada de Gustavo Velázquez, el jugador de la selección paraguaya que estuvo militando en Newell's, y que solamente falta la firma para ya hacer el anuncio oficial. Y también lo de Guillermo Benítez, el ex jugador de Guaraní, que estuvo jugando en Huracán, también está muy cerca de firmar con Cerro Porteño, Tano. Sí. Es algo que veníamos sospechando, Ernesto, de que Cerro iba a ir en la búsqueda de un lateral izquierdo más, ¿verdad? Porque de lo contrario todo iba a recaer en Rivas. Rivas tuvo una buena temporada nacional, pero hay que ver cómo responde a esta readaptación a Cerro. Sí. Y el otro... Hablaron de Coyote en su momento también, de que podía volver, como tenía un porcentaje y todo lo demás, pero finalmente era Guillermo Benítez el apuntado. Sí, por una cuestión económica no fue lo de Coyote. ¿Y lo del otro central argentino? Lo de Luciati también es una posibilidad importante, inclusive sonó también lo de Matías Pérez, que está militando en el fútbol ruso. Pero Luciati me parece que es el jugador que apunta un poquito Diego Martínez, que tiene las características que solicitó, porque aquí está clarito el panorama, Tano. El primer central va a ser Gustavo Velázquez, lógicamente, inclusive te puede dar una mano también como lateral, pero viene como para ser el primer zaguero central. Y falta su acompañante, en este caso me parece, podría ser, si se da lo de Luciati,
que es un poco el jugador también que está buscando el departamento de fútbol. Esto sí, con un pedido especial, por supuesto, del técnico Diego Martínez. Y lo del lateral izquierdo, que ya está casi cerrado, lo de Guillermo Benítez. O sea, es que me tiraron la pista el viernes sano. Sí. No casaste. Sí, ¿sabes cómo fue? Sí. ¿Recordás cuando dijimos que Cerro estaba buscando un lateral extranjero? Sí. Y ahí caí, Tano. Porque Guillermo Benítez, lógicamente, es argentino, claro, pero nacionalizado uruguayo. Sí. Entonces, por ahí estuvo la trampita de Guillermo Benítez, que finalmente se arregló, y va a tener también Cerro allí esa posibilidad de que no va a ocupar cupo extranjero. Así que me parece que es una apuesta importante, y es también un jugador que conoce mucho Diego Martínez, y podemos decir que prácticamente se está completando los pedidos de Diego Martínez. Aquí está clarito el panorama, Tano. Yo creo que Oscar Romero y el delantero, y se cierra el cupo de refuerzo para Cerro Porteño. Sí, totalmente. Y yo desconozco el estilo de trabajo de Martínez. Si voy directamente a la última experiencia de Boca, siempre ha jugado con una línea de 4, pero con estos jugadores, tranquilamente Cerro podría tener una línea de 3 y jugar con 2 carrileros, porque Guillermo Benítez ya llegó a jugar de carrilero en Guaraní, estando en Guaraní. Y por derecha, obviamente, ninguno de los dos alas va a tener inconveniente para ser carrilero por derecha. Puede ganar en calidad la defensa de Cerro con 3 zagueros centrales. Ahora sí, yo creo que si va a ser un retoque Martínez, y a mí me parece que va a ser en el medio para arriba. Porque lo veo reacio para armar línea de 3. No digo que ocasionalmente lo haga, pero lo veo reacio. ¿Sabes por qué yo digo que puede ser eso? Primero, que gana calidad, asegura el ancho de cancha. Y lo otro es que como no tiene hasta el momento ese extremo por derecha, porque no sabemos cómo está Iturbe, no sabemos cómo va a estar Iturbe, entonces, al tenerlo ahí prácticamente a jugar con los carrileros, Cecilio puede ser prácticamente un segundo punta. Sí. Y no un extremo por izquierda. Entonces ahí más o menos se puede terminar armando el equipo de Cerro, pero esto hay que ver cómo llegan los jugadores, qué piensa Martínez en la pretemporada y cómo hará para empezar a armar el equipo. Yo creo que podría ser un buen equipo, armando con una defensa segura, de atrás para adelante, y por ahí de repente puede ser una alternativa para Cerro. Pero eso lo va a decidir Martínez. ¿Y qué más? ¿Y lo de Oscar, qué sabe, Ernesto? Lo de Oscar, Tano, ya pasa netamente por la decisión del jugador. Pero Oscar ya tiene la propuesta de Cerro Porteño y está en campo de Oscar en este momento definir si quiere volver al fútbol paraguayo o de por ahí está de vuelta con la posibilidad de ir afuera, que a mí al menos de lo que me comentaron, Tano, este fin de semana es que hay una propuesta importante, digo bien, una propuesta interesante del fútbol argentino. Estoy tratando de ir a esa pista, de conseguir de qué equipo estamos hablando, porque me hablaron de que es un proyecto interesante. Le propusieron también a Oscar Romero, del fútbol argentino. Ahí ya hay que ver si decide ir de vuelta a ese fútbol Oscar, o en todo caso ya sería su regreso a Cerro Porteño. No es información, aclaro, Tano, no es información, más bien es un pensamiento mío. Yo creo que si Oscar vuelve al fútbol argentino, y como para que se le complique un poco la decisión, yo creo que ese equipo debe ser Racing. ¿Cómo? Racing. Yo creo que ese equipo debe ser Racing. Para que se le complique un poquito la decisión de volver a Cerro Porteño. Claro, por lo de Quintero, sí. Y podría ser. Mira que yo no descarto, no reitero, no es información, intuición nada más. Y sabemos que Oscar dejó buenos recuerdos en Racing. Y lo tiene allí a un conocido también. Así que no hay que descartar también esa posibilidad. A ver, Oscar tuvo su último gran momento en Racing. Sí, totalmente. Coincido. Su último gran momento. Yo creo que... Mírala, en su momento... Te agrego más, Cotita. En su momento llegó a ser la manija de Racing. Sí. Ídolo de Racing. Pero ese primer semestre con San Lorenzo también había sido bueno. Eso fue posterior a Racing. Lo de San Lorenzo de Almagro. Sí, posterior. Posterior. Igual... Después ya se armó todo un
Yo creo que una el primero, novela. pasando un poquitito la medianoche, yo creo que ¿Se puede tener novedades? sí. Bueno, y hay que ver. La medianoche de mañana, digo. Quiero aclarar que en el Zócalo dice Martínez arma el equipo para afrontar la temporada 2025. No, es Benicio. Si Gracias podemos a Dios. colocarle una D ahí, o Diego, vamos a... ¿verdad, Benicio? Para que no, se malinterprete, ¿verdad? Por Vos favor. estás lejos de armar el equipo de Cerro, ¿verdad? Hay que confundir Gordura con hinchazón. gordura con hinchazón. Yo soy Martínez del Bueno, hermano. Adelante. Sí. Igual. Ay. Menos mal que Benito no arma el equipo para de Gracias a Dios el juez ya sale de vacaciones. Ernesto, ¿y qué más? ¿Qué más? En estas horas, en estos días. Yo creo que un regalo de Año Nuevo vamos a tener. El arquero hizo un posteo. ¿Esto tiene que ver con que firmó ahora o fue simplemente una casualidad? ¿Él está acá trabajando o se acopla recién el 2? Ernesto. No, Alexis está trabajando, Tano. Está Él trabajando. ya prácticamente arregló su continuidad con Cerro Porteño. Ajá. Va a continuar, así que Alexis ya está también confirmada su presencia para el año 2025. ¿Será que firmó ahora, por eso hizo este posteo? Yo estoy casi seguro que sí, porque de no ser así, yo creo que no vamos a observar todavía ese posteo. Sí, convencido de que siempre hay espacio para mejorar desde el trabajo duro y sacrificios. Vamos por más. Así cerró el posteo. ¿Y qué anda haciendo el señor Jan Fernández? Juan no fue convocado justamente para lo que serán los trabajos de esta temporada, Tano. Él se está trabajando en este momento, hoy es el sábado. Empezó ya a trabajar con su representante, en este caso con Lucas Domenech, viendo ya dónde está el futuro de Jan. Por el momento, el mercado más fuerte para el arquero, hasta hoy en día de Cerro, por supuesto, es el fútbol brasileño. Está lo del Bahía, que me parece que cada vez empieza a sonar más fuerte, y es una posibilidad importante para que se dé esta transferencia de Jan Fernández, luego de ser notificado de que no será tenido en cuenta en Cerro Porteño, así que a partir de ahora ya Jan Fernández contra su representante están buscando una salida amistosa, por decirlo de alguna manera, Tano, porque se deben poner primeramente al día con Jan, porque hay una deuda de 3 meses con el golero, así que también se debe solucionar eso para ya ver también después la posible salida o transferencia de Jan Fernández. Para empezar a hablar, no le tener que poner un poquito más de 200.000 sobre la mesa. Es para estar al día nomás. Y después negociar, obviamente, la rescisión, ¿verdad? Pero él llegó a presentarse para esta primera parte, ¿verdad? De los trabajos. Él se presentó al día siguiente del día pautado. Sí. El 26, no, 27. El 27 se presentó. Y después del segundo día ya le notificaron. Sí. Así fue, Ernesto. Sí, el viernes. Ahora, a ver, te consulto, Ernesto. ¿Cerro entrena hoy? No, Cerro ya tiene el día libre. ¿Cerró ayer, entonces? Ayer cerró esta primera parte. ¿Y ayer estuvo Jan o no? Ayer estuvo, pero ya no era obligatorio, Jotita. Que se entienda cuando digo no era obligatorio. Tanto Jan y Javi Báez ya fueron notificados, obviamente, de que no van a ser tenidos en cuenta, así que ya ellos podían decidir si asistían o no, porque ya no era una obligación para ellos. Que más bien se dio la lista de los jugadores que van a viajar al CIE, donde ya no estaba presupuesto Jan Fernández y tampoco Javi Báez. Mucho cuidado con eso. Yo, jugador de fútbol, me presento igual. Y todo un tema a veces. No, porque a ver, si yo doble juego, claro, y porque a mí después, me puede decir un dirigente, o me puede decir el asistente técnico, me dice Weiner, no venga nomás, yo no me presento. Cerro va a presentar una nota de que yo abandoné mi lugar de trabajo, Claro, que yo no no estoy cumpliendo el contrato. No te presentas. Me rescinden el contrato por incumplimiento y no me terminan pagando un peso. Yo me presento igual. Y siempre están en esas trampitas Ahora, jurídicas. cuando sale la lista para viaje a la pretemporada y mi nombre no está, eso es otra cosa. Ahora veremos si Cerro le dice, usted mientras que tenga contrato va a venir al club, se tiene que presentar con un preparador físico, va a entrenar con él y todo lo demás. Ahí vamos a ver cómo continúa la novela. Porque ellos oficialmente no están despedidos. No. O sea, sobre todo Jan.
Sobre todo ya no está despedido porque no ha firmado la rescisión. Claro, oficialmente. Ahora, una pregunta, una inquietud nomás, valor agregado. ¿Para Ernesto? No, para Jotita. ¿Puedo preguntarle algo a Jotita? Y no sé, yo sí, preguntarle a él. Te pido permiso, hermano. ¿Cómo vos, Jotita, sabes todas esas trampitas? ¿Cómo trampita? Y sí, eso es que a lo mejor yo me presento igual, aunque no tenga obligación. No hay obligación, pero yo me presento igual porque puede ocurrir esto, aquello. ¿Por qué sabes todo ¿Y vos eso? no lees tus contratos cuando firmás? Sí. ¿Y lees lo que dice el contrato? Sí. Pero está bien. ¿Sabes la responsabilidad y obligaciones? Sí, ya sé. Yo entendí. No hace falta ser muy erudito en la materia para saber. Pero los recovecos en la práctica, pues, la teoría pues unas cosas. Justo le preguntaba al que menos respeta el contrato. Le estás preguntando. No, claro, como él firma contrato, no tiene ni siquiera exclusividad o no respeta, no sé. Pero es lo mismo que vengamos nosotros y yo te diga, ¿sabes qué, Vinicio? No venga nomás el mes de enero, tranquilo. Total, no te vamos a tener en cuenta. Y vos tenés un contrato firmado con la empresa. La empresa a los 3 días ya te va a notificar de que hiciste abandono de trabajo. ¿Y vos qué le vas a decir? No, pero a mí me dijo fulano de tal. ¿Y dónde está el documento? No, yo entiendo eso. Pero ¿cómo es que vos estás tan consustanciado con todo eso? Porque hay que saber, Benicio, No, eso no van a decirme. Yo no es mal, no lo pregunto con mala fe. No, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a esperar que termine el programa a las 14 horas y hacemos una charla de ese tema. Ahora está Ernesto en línea. ¿Viste, Tano, cómo es? ¿Viste que no se le puede presentar nada? Acá en la dirección lo que yo le recomiendo que revisen por cierto contrato. Que le agregue esas letras chicas. Sí. Bueno, Ernesto, ¿algo más? Sí, me voy a ratificar aquí, Tano, de que mañana habrá regalo de Año Nuevo de vuelta. ¿De qué están haciendo? ¿De quién se trata? Mira vos. Yo no sé, y le tiro a ustedes allí en la mesa. ¿Ustedes tomarán como regalo mañana, por ejemplo, el anuncio oficial de Gustavo Velázquez? Y yo creo que sí, igual, porque es un jugador que está muy vigente y me parece que está en su mejor momento. Gustavo, Junior Fernández, Gustavo Velázquez, Oscar Romero, son nombres que impactan. No. Te está preguntando por Gustavo Velázquez. Yo creo que no es el regalo que espera la gente de ser. No, el regalo es Oscar. Y ahí está, pues. El regalo, ahí bajo el arbolito de la avenida, con el moño y todo lo demás de Oscar. Pero igual vos me decís, Gustavo Velázquez, con los problemas que tuvo Cerro de Central, yo te digo que es un regalazo. Pero descalifica, pues, Tano. Como que no. Descalifico. No, claro. No, está en segundo orden para vos. Y yo creo que están iguales. ¿Iguales con Oscar Romero? Sí. No, ¿cómo hasta iguales? No están iguales, pero... En la necesidad sí. No. En la necesidad de Cerro. ¿Sabés dónde le saca... ¿Sabés dónde le saca ventaja? De por ahí, si querés ver el lado en el nombre. Oscar Romero. Enganche, talentoso, zurdo, creativo. Gustavo es zaguero central. Pero si vos me hablas de rendimiento, Gustavo Velázquez hoy en día es mucho más que Oscar. 1. Y 2. Vamos a la necesidad, al practicismo puro. Jotita, por favor, admitime por lo menos esta que... Pero vos sos como Zapata, si no la gana la empata. Vos, escuchame una cosa. Gustavo Velázquez, si viene a Cerro Porteño, es la solución atrás. ¿Sí o no? Necesitas una buena dupla, porque solo no va a poder. No, ya sabemos. Ahora, con los problemas que tuvo Cerro... Pero empezar por el principio, 1. Claro, y con los problemas que tuvo Cerro para crear juego. ¿Y para meter? ¿Y para marcar? Está en un segundo orden. Bueno, pues si vamos a ir a la falencia del Cerro, Cerro necesita todo. Hay que refundar ese plantel. No me vaya a poner nervioso, Jotita. No, como vos dijiste, porque vos terminás... Ya que estoy 12-8. Vos das vuelta a la manzana. Das vuelta a la manzana. Vos mismo dijiste, Iturbe, cuánto malo es Cecilio, que Cecilio con sobrepeso, que esto, lo otro. Pero ¿y quién le va a hacer goles a Da Costa entonces? Cerro necesita también un creativo, y ese creativo es Oscar Romero. Y lo necesita más que nada porque Tano acaba de decir una gran realidad. ¿Cómo va a llegar Iturbe a la pretemporada? ¿Cómo va a llegar Cecilio a la pretemporada? Olvídate, Iturbe, eso, no olvídate. Entonces, ¿lo necesita o no lo necesita imperiosamente Oscar? Entonces, con más razón. Y yo estoy de acuerdo con eso. Lo que estamos discutiendo es el orden de prioridades nomás. Y yo digo de que en este momento Gustavo Velázquez, por la necesidad del equipo de Cerro Porteño, Tano, está en un pie de igualdad con Oscar.
admitiendo el talento de Oscar, admitiendo lo que golpea Oscar Romero como nombre, como marketing, que es lo que quiere hacerme entender y vender la pildorita. Jotita. No, para mí no son iguales. Bueno, no ya. son iguales. Ya hice todo lo que pude, no le puedo convencer. Uno viene con moño dorado, el otro viene con moño rojo. Oye, así nomás. Quédate nomás, Gustavo, no son tan importantes. Ernesto, lo de Piri Damota es formal. No, todavía no llegó esa propuesta del Toluca de México, que es el equipo interesado. Ajá. Hasta ahora simples sondeos. Pero mira que no hay que descartar tanto, mira que los mexicanos cuando hacen ese primer sondeo, ya en la segunda vez te vienen con el dinero ya al contadito, ¿no? Entonces hay que estar atento a eso. Es un jugador que interesa mucho, pero Robert Piri Damota al equipo de Toluca, que es el equipo que lo quiere llevar, así que hay que estar atento a esa situación. Por el momento, simples sondeos, pero no hay que descartar que ya en los próximos días llegue esa oferta formal por Robert Piri. A nivel de club nada, pero al jugador parece que ya le sondearon, ¿verdad? Yo tengo de que incluso ya Toluca ya se puso en contacto con Cerro. ¿Ah, con Cerro también? Sí. Bueno, entonces... Ahora, no sé si Cerro estarán con... Pero si ya hablaron también con Robert, es el primer paso. Bueno. También. Es el primer paso. Vamos a ver cómo termina esta... Seguramente esos primeros diálogos son tipo, mira, me interesa tu jugador, ¿en cuánto vos lo cotizáis? Está cotizado en tanto, y bueno, y te cerraría esto. Hablar. La oferta seguramente va a llegar cuando se pongan de acuerdo. En los montos, con el jugador, entre clubes, y ahí manda la oferta y dice, señores, queremos contar con Piri Damota, acá está nuestra oferta. Y sí. No, yo lo único que digo, para no dar tanta vuelta, que sí, que no, que sí, que no, y que va a haber te andan poniendo música, regalo de fin de año, qué sé yo. Cerro tiene que refundarse para 2025, y urgente, porque ya tiene rapidito, primera fecha ya para empezar. Sí. Ante Libertad. Primera fecha. Entre el 24, 25, 26. No, Viernes, sábado, domingo. No, más adelante. Lunes, dicen. Lunes, bueno, 27. Te discutí por un día, pero tal. Y claro, si Libertad tiene que jugar con Olimpia el 23. Bueno, ponele cangrejo. Está, antes que termine enero, entonces. A tu tranquilidad. No, puede arrancar dormido el campeonato porque le toca Libertad. 1. 2. El tema del mata-mata, segunda etapa de la Copa Libertadores. Sí. Si se elimina Ceausescu, primer traspié con un pie afuera, ya mi pariente. Y si no gana la apertura, ni te cuento. Así nomás. Así que basta ya de estos detalles. Se tiene que refundar Cerro. Quiero verlo al Martínez hermano. No es como el Martínez es un poquito más respeto al profesional. Yo no le falta respeto al Martínez hermano, digo. ¿Suena mal? ¿Por qué suena mal? Y porque este es muy despectivo. Yo lo digo, y entonces, al Martínez con todo respeto. Convengamos que el apellido no le favorece, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver eso. Eso después lo vamos a ver en la cancha. Lo bueno es que Martínez se presenta a trabajar hasta ahora. Sí. Guardando más, Wilson, por la duda, lo que dice Benicio. Claro, no hay problema. Yo no sé si está haciendo su psicología invertida. Para mí que Bueno, Ernesto, quedamos por acá. Dale, Tano, para mencionar también lo de Rafael Carrascal. Sí. Con él sí ya el América de Cali habló directamente, Tano. Yo creo que ya hay acuerdo entre el equipo de América de Cali y Rafael Carrascal. Ahora falta lo otro, de trabajar con Cerro Porteño. Y aquí vamos al mismo caso de Jan. A Rafa Cerro le debe 3 meses de salario, así que también hay que ponerse al día en eso. Y después sí empezar a ver. Hay una muy buena posibilidad, reitero, de que Rafa Carrascal juegue en América de Cali. Conoce lo que es esa institución, así que ya va a depender ahora de lo que decía Cerro Porteño. En estos días llegará esa oferta de la América de Cali y el futuro del colombiano de vuelta estaría en este equipo donde jugó por muchos años y Cerro Porteño lo trajo, Tano. Perfecto. Bueno, ahora pausa. ¿Y cuándo arrancan los trabajos en Cerro? El 2 de enero. Por la mañana se presentan 13 horas aproximadamente ese día jueves. Cerro va a estar viajando rumbo al este del país, donde ya van a estar instalados en el CIE. Hasta el 13 de enero va a ser la pretemporada más fuerte del Cerro Porteño, donde por el momento ya está el partido amistoso ante General Caballero Juan León Mallorquín. Después sí, Cerro verá de vuelta
otros amistosos para jugar aquí en la capital, pero ese es el camino de Cerro Porteño ya, pensando en lo que va a ser el torneo de apertura del 2025, Tano. Perfecto, gracias Ernesto. Dale, Tano, perfecto, un abrazo para todos. Un abrazo. Qué malos negocios hizo Cerro. O sea, qué malos negocios le salieron a Cerro Porteño. En estos dos casos, por ejemplo. Carrascal. Gastó, le compró el pase a Carrascal. Sí. No lo vendió. Se va a ir sin cobrar un peso Cerro Porteño por Carrascal. Le compró el pase a Jan Fernández y se va a ir Jan sin darle un peso a Cerro Porteño. Al contrario, Cerro le tiene que dar. Mal negocio. Esa es la realidad. Pausa, Robert, ya venimos. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque, delivery al 82-411-109, Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. De los cimientos al techo, hierro par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, hierro par. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villá. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa. Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos post-solares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó a Paraguay el nuevo Peugeot 2008, un sub con diseño refinado, tecnología de punta y con motor potente y eficiente. Puede ser tuyo a partir de $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la Feria de Automóviles Usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes y en dólares, con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, Casi Chaco Boreal, de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. 13:02. Está con nosotros socio vitalicio del Club Olimpia, don Andrés Báez. Don Andrés, bienvenido a Deporte Total. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo está? Un saludo cordial ahí para el profe y para Jotita. Bien. Todo bien, ¿verdad? Ya los últimos días del 2024 con muchas novedades, ya que hicimos, nosotros los socios vitalicios nos vamos paso a paso construyendo el Salón de los Trofeos, ¿verdad, Tano? Y estamos ya en la etapa final de esto y tuvimos el honor de la preinauguración del Salón de los Trofeos
el día que se hizo la asamblea extraordinaria del club, donde se comunicó la sede del mundial, y eso es muy auspicioso para nosotros. Claro, claro que sí. Bueno, este vitalizado del Olimpia, que no se cansa de trabajar, un trabajo constante de parte de ustedes para apoyar la institución, don Andrés. Ustedes tuvieron una rifa ahora, ¿verdad? Antes de la Navidad. Sí, hicimos una rifa para poder recaudar algunos fondos para poder ir terminando el Salón de los Trofeos. Ya está toda la parte de aire acondicionado, la parte de las lumínicas. Ahora para el próximo año, los primeros meses, ya la parte de muebles, y como para en el primer trimestre pensamos inaugurar ya ese salón, y luego finalizar el segundo piso, donde va a ser atención para clientes y oficina para el presidente del club y sala de reuniones. ¿Y cómo estuvo la respuesta del hincha del Olimpia con esta rifa de los vitalicios, don Andrés? Y como siempre, con mucho entusiasmo, expectativa, cumplieron con nosotros. Vendimos aproximadamente 6.000 números, ¿verdad? Que eso nos ayudó muchísimo para poder finalizar esa etapa que teníamos previsto. Y hoy hacemos la entrega de premios a las 16 horas. Como siempre, 2 trofeos de que muchos quieren y solo nosotros lo tenemos, y otros premios más, ¿verdad? Que fueron donados por varios socios vitalicios y simpatizantes, como para poder tener ese entusiasmo y seguir trabajando para el club, teniendo previsto ya, como te dije, el primer trimestre del próximo año inaugurar la planta baja del Salón de los Trofeos. ¿Y cuántos premios entregaron, o en todo caso sortearon? Seguramente están en esa etapa de entrega en este momento, don Andrés, ¿verdad? Sí, más de 20 premios, ¿verdad? Porque son varios, el caso de conservadoras, buzos, camisetas autografiadas por los jugadores, también unos combos de una pizzería conocida, ¿verdad? En fin, para que la mayor cantidad de socios que aportaron y nos ayudan a nosotros en esta construcción puedan tener un premio de fin de año. Realmente destacable de todo punto de vista lo que siguen haciendo. ¿Algo más que quiera dar a conocer para la audiencia del Olimpia, don Andrés? No, nada más, en primer lugar, felicitarle a todos ustedes y desearle éxito el 2025. El equipo que gana no se cambia. Un gran abrazo y, como siempre, a disposición para lo que ustedes crean conveniente y podamos comunicar a la afición deportiva olimpista y en especial a los socios vitalicios. Gracias igualmente. Un saludo a toda la familia, don Andrés. Gracias, un abrazo grande. Muy amable, socio vitalicio del Club Olimpia, don Andrés Báez. ¿Escuchaste lo que dijo? Le faltó decir al menos malo. No, ¿escuchaste lo que dijo? Escuché. Y ahí no le agradeciste ni verme. Y le dije, gracias, le dije. Pero ¿Qué le voy a decir? Como algo más, tenía que poner énfasis en una palabra, Tano. ¿Y qué, por ejemplo? Y dijo, equipo que gana no se cambia, sí, el nuestro bien. No se cambia. Y está bien, intacto, gracias, hermano. ¿Por qué es lo que tenés que tirar la petulancia? Sabemos, eso no tenés que ser. No, y soy soberbio. No, yo no soy soberbio, soy realista nomás. ¿En qué miento? A ver. ¿Realista lo que sos? Dios. A toda velocidad, como siempre. Bueno, siguen las mejoras en el Salón de los Trofeos del Club Olimpia. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar a Robert. A la vuelta, vamos a hablar de libertad. ¿Se puede hablar de libertad? Claro. O anteriormente venía con la camiseta de libertad, después nunca más te acordaste de libertad. No, se fue el 2 de mayo después. Se fue ahí con esas lágrimas que... De cocodrilo. Después le soltó la mano el 2 de mayo. Yo jamás le solté la mano al 2 de mayo. Soltaste. Increíble. Aparte tengo un tema, ¿qué es lo que es increíble? Estuvimos anoche invitados en el programa de Gemavi, y Gemavi creyó esas lágrimas de... ¿Cómo con toda la experiencia Germán Martínez Bierzi va a creer esa? ¿Y por qué no le conocen? Es increíble. Engatusa cualquiera. Dale, Robert, ya venimos.
Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Yopushube Quitadol es el ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La felicidad de cada viaje, la comodidad de ir en ese destino único, sin tener que llevar equipaje dentro del auto y la tranquilidad de saber que estás asegurado y por sobre todo equipado como más te gusta. Asegura tu auto en Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equiparlo. Contacta a tu agente o escribinos al WhatsApp 0982-280-818. Acepasa Seguros. Si a vos te gustan los viajes, a tu auto también. Cuando nuestro asado y la albirroja coinciden, los disfrutamos distintos. Con Shorty Beat, carne 100% chaqueña, costilla, tapa cuadril o un delicioso vacío. Y no puede faltar el choriqueso Shorty, el auténtico, el original. Encontralos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. Nuestro asado es de selección. Shorty Beat, sponsor oficial de la albirroja. Dermagloss Hombre, crema gel hidratante más Aftershave, hidrata, suaviza, calma y refresca. Dermagloss, cuidamos tu piel. Citrón detergente lavavajillas cumple con los más altos estándares de calidad con una fórmula concentrada de alto rendimiento, aportando una limpieza superior por utensilio de cocina, eliminando de la superficie todo tipo de grasas rebeldes. Con su alto poder desengrasante y efectividad, rinde por 4, siendo así el aliado número 1 en limpieza, confort y practicidad para las cocinas paraguayas. Citrón, el máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Con 9. Bueno, hablemos de Libertad, el equipo Gumarelo. Está con nosotros Roberto Ayú. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Tano, profe, Jotita? Y Libertad que ya el día jueves empezó a lo que son los trabajos de pretemporada, con vista a lo que va a ser la temporada 2025, con el primer desafío ya cerquita, que es el de la Supercopa Ante Olimpia. El jueves arrancó la primera parte, que se finaliza hoy o sí, ya finalizó. Hasta hoy Libertad entrena, luego 2 días de pausa por la fiesta y retoma el jueves otra vez a entrenar. Libertad, ¿dónde hará la pretemporada? Libertad el jueves empezó ya a entrenar en el centro de alto rendimiento. Este centro es nuevo, está ubicado en la zona Fernando La Mora. Sí. Es un predio que había sido donado por Francisco Campo en su momento, y Libertad compró ese predio. Ajá. Compró ese predio, lo recondicionó todo el año pasado, y ahora ya entre este predio y frente a la Conmebol va a realizar la pretemporada. Va a ir alternando. Sí. En este predio nuevo, en el centro de alto rendimiento, ¿qué hay? ¿Esta imagen de la cancha es de ese lugar? Sí, este es el predio del centro de alto rendimiento. Hay una especie de palcos para que puedan ver los directivos. Ajá. Y ¿Este está sobre la avenida Mariscal López? Sí, está sobre la avenida. No, sería más Al Lynch y Mariscal López. Sí, más o menos. Sí. Pero digo, sí, yo recuerdo esto. Hay una universidad, tenía mucha visión Francisco Campos sobre el particular. Sí. Y yo pasó, él está en Italia, ¿verdad? En Europa, viviendo, sí. No sé si en Italia, pero está en Europa. No, era España que había ido. O España. En la tercera división, la cuarta división, había tomado un club, creo. Ah, ya. Bueno. Lo último yo supe. Ya, y hay una universidad también ahí. Hay una infraestructura edilicia, pero muy interesante. Sí, una telefonía tenía ahí su... Sí, una telefonía. Oficina. Sí, es verdad. ¿Y qué más hay ahí? Pues el presidente, la última vez que charlamos con él, nos dijo de que ya estaba en la fase final. Sí. Se estaba terminando este centro de alto rendimiento. Va a ser exclusivo uso del plantel de primera, ya que es un lugar un poco más privado. Está bien alejado de lo que es la zona residencial. Y eso es lo que querían en Libertad, ya que ahí en la zona de la Conmebol se podía ver todo lo que se hacía en Libertad. Literalmente vos te parabas en la vereda y ya podías ver todo. Estaba muy expuesto. Veías todo. ¿Y aquí tendrá un lugar para concentrar también o no? No, la concentración se va a hacer íntegramente en la huerta. ¿En Tuyucuá? En la huerta, sí. En la huerta. Acá no hay lugar para... Solamente va a ser un centro de alto rendimiento para entrenamiento. Ya, perfecto. Y hay un gimnasio y canchas. Un bus todo el día ahí, llevándolo, trayéndolo. Y así es, porque Libertad ahora está haciendo doble turno. Ayer, por ejemplo, entrenaron por la mañana en el centro de alto rendimiento y ayer por la tarde fueron los jugadores a conocer lo que están haciendo las obras en la huerta. Entrenaron ahí. ¿Pero Libertad venía trabajando con media concentración o iban y venían? No, iban y venían. Ah, ya, todo cortado. Doble turno. ¿Y la parte importante arranca el jueves? El jueves. El jueves va a ser ya en Luque y alternando con lo que va a ser el centro de alto rendimiento.
Correcto. Todo eso para preservar el campo de la huerta. Sí, para preservar el campo de la huerta. Nada más que ayer, para que puedan conocer un poco cómo están quedando las obras, fueron los jugadores ayer a realizar un pequeño trabajo en la huerta. Hermoso, hermosa la cancha. Sí, está ya casi culminada. Hermoso el pasto es lo que quise decir. El gamillado. El pasto se preservó. En las horas no se tocó, se estuvo cuidando como si fuera que Libertad estaba jugando ahí mientras hacían las horas. ¿Y el estadio en sí? Está en un 95% terminado. Falta la parte de los palcos. Se está terminando de reacondicionar porque se tardó un poco más por una parte de infraestructura en las terminaciones. Que costó un poco más. Sí, costó un poco más y la idea es obviamente terminar para lo que va a ser esa tercera fecha. Ahí Libertad quiere entrenar contra Recoleta, esa tercera fecha del Apertura. Esas graderías nuevas, esas tribunas, nos habían dicho de que esa tribuna que habitualmente utilizan los visitantes no tenía baño. Sí. Ahora no tenía sanitario. Que se optaba por esos... sí, los baños portátiles. Por los portátiles, ¿verdad? ¿El otro lado también es así o ese lado tiene sanitario? No, ahora con lo que fueron estas obras, Libertad realizó una construcción de baños. Ajá. En la platea también. Ahí también está una... faltante de baños. Se usaba baños portátiles y Libertad en una partecita hacia atrás. Se hizo una entrada y ahí pusieron una serie de baños, tanto para masculino y femenino. Entonces sanitarios en todos los sectores ya ahora. Sí, sanitarios en todos los sectores y también ahora van a empezar a hacer un caminito que va a ser la entrada nueva que va a tener la huerta para la parte de las graderías, porque Libertad solo tenía una entrada, ahora van a haber una entrada por cada lado. Se está realizando una especie de caminito con plantas como para que puedan ingresar. Y aparte, un espacio en lo que es la preferencia para que pueda entrar el bus visitante, que fue un pedido con Conmebol para que Libertad pueda ahí auspiciar de local en los partidos internacionales. O sea, esa entrada a la tribuna norte va a tener otra entrada. Va a tener otra entrada también. Una especie de caminito que va a llevar hacia la otra entrada, hacia por Artigas sería. Por Artigas. Sí. Pero eso para entrar en donde, en sur entonces. No. Artigas Norte. Hay una entrada. Hacia Artigas. Sí. Por Artigas en realidad. Sí, por Artigas. Para una entrada más por ahí. Van a habilitar una entrada a cada lado. Entiendo. Sí. Eso va a ser muy, muy provechoso. Porque tenían que ir todos hacia la vía férrea para ingresar. Sí. Va a haber dos entradas ahora justamente para evitar eso. Incluso mucho tiempo no se habilitó. Los dos accesos están pegados. Sí, están pegados. Y mucho tiempo no se habilitaba el acceso a platea cuando tenía Libertad que enfrentar a hinchadas populares. Sí. Y van a tratar de que no pase más eso. Van a prever otro acceso a esa platea. El que entraba a platea, entraba ahí en la esquina con norte y tenía que caminar para llegar al otro lado. Y todo eso que estaban sentados no podían ver el partido. Porque había gente que llegaba tarde. Claro. ¿Verdad? Porque tenían que hacer recorrido de 80 metros para llegar a la otra punta de la platea. Exacto. Todo un tema era. Pero con esto queda todo solucionado. Todo van a separar mejor también la parte de la entrada de norte y la de platea. De los accesos separar. Van a separar para que no podamos ver ese problema que había antes. Qué bueno. Y esta imagen es la última que habíamos recibido, ¿verdad? Sí. No es de ayer, ni de anteayer. No avanzó mucho porque lo único que falta es la parte de los palcos. Pero faltaba la pintura en la otra gradería cuando llegó este video. Faltaba una partecita de la pintura que todavía no se pudo terminar porque con el tema de las lluvias también Libertad paró un poco y estaban haciendo otras partes. La Libertad quería, la verdad, terminar la parte de la concentración y la parte administrativa primero, porque era algo que le urgía más. Entonces se fue todo con vista a esa parte. Eran las prioridades. Sí. Pero digo, de hecho, ahora no sé por qué tanta premura, ¿no? Porque hay una pausita, por lo menos tienen, por decir, 3 semanas como para antes del inicio del primer partido de Supercopa, por ejemplo, ¿verdad? O del inicio del campeonato. La primera fecha visitante Libertad. Sí, las 2 primeras fechas son Libertad visitante. Las 2 primeras fechas. La tercera recién es local, ante Recoleta. O sea que tiene hasta la primera semana de febrero. Sí, la sería 8 o 10 de febrero. Más o menos el 10 de febrero estaría jugando recién Libertad. Exacto. Está muy bien. Y después obviamente los partidos de Copa va a poder jugar ahí. Sí, ya completamente habilitado por Conmebol. Qué bueno. Mencionaba al presidente Editores luego que trabajó en conjunto con Conmebol para que puedan cumplir ambos las condiciones y que no haya problemas a la hora de habilitar el Estadio de Libertad. Sí, estaba quedando muy bello. Bueno, y
Deportivamente hablando. Y deportivamente hablando, ¿Qué pasa con Libertad? Va a seguir así Libertad. Hubo rumores de algunos jugadores que podían salir. El caso de Gustavo Aguilar. Gustavo Aguilar. Todo esa liga me está hablando. Se habló con él, pero el jugador va a continuar. Va a continuar. Va a ser tenido en cuenta. Lo quiso repatriar Nacional. Lo quiso repatriar Nacional. Guaraní también consultó por Gustavo Aguilar, luqueño mismo, y se va a quedar. Él decidió quedarse. Él decidió quedarse, va a pelear también por el tema de que Tacuara y Roque ya van a jugar, pero no tanto. Va a tratar Libertad de darle prioridad a Gustavo Aguilar y otros jugadores que están por detrás ya para que vayan ganando minutos. Claro. Pero está Alcaraz también ahora. Claro. Pero a mí no sé, bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, decía mi abuela antes. Pero Aguilar tiene mucha contra. Primero, que están los dos tapones gigantescos, ¿verdad? Sí. Son símbolos del club, ¿verdad? Tacuara y Roque en este plantel. Y después lo tiene Alcaraz, o sea, no sacarle a Roque, poner en un rincón, en el otro rincón ponerle a Tacuara y si queda él ahí, no digo nada. Pero otra vez tiene una competencia con Alcaraz, pues. Pero yo creo que Aguilar va más por característica con Roque y Tacuara. Yo creo que Aguilar puede jugar con Alcaraz para mí, sin ningún problema. Ahora, no sé si puede compartir tanto con los otros dos. En determinados momentos sí vas a empezar a desbordar, a buscar jugadores. Perder una serie y faltan 10 minutos. Pero si de arranque de partido un 9 y Alcaraz, estoy de acuerdo. Me parece que tranquilamente puede estoy de jugar. acuerdo. La competencia aparte los dos tienen movilidad, o sea, se mueven, no es que son estáticos. Sí, pero nunca lo ha jugado con dos puntas. Ha jugado con un 9 y con los extremos. Con dos extremos. Claro, o sea. Pero ¿quiénes son los extremos ahora? Y Lorenzo está recuperado. Bueno, Lorenzo, y después. Iván Franco puede ser otro. Bueno. Y Marcelo Fernández sí. Marcelo Fernández. Claro, está, tiene. Para el grupo técnico, Alcaraz más bien va a ser considerado como un extremo. Como un extremo. Como un extremo. Lo ven más ¿Y cómo terminó jugando en Guaraní? Sí, lo ven más en esa posición el grupo técnico de Libertad a Alcaraz. Bueno, perfecto. ¿Algo más, Roberto? No, nada más en Libertad. ¿Y altas? Altas ninguna. Por ahora se va a mantener esto, a no ser que llegue una buena oferta, o sea, una buena oferta que Libertad pueda hacer un jugador libre. Que a Libertad le guste, más bien en la posición de la defensa, es donde Libertad está un poco más limitado. En esa posición se va a ver si es que por ahí llega una buena oferta. ¿Quiénes serían los centrales ahora mismo? Y ahora mismo Flores, Jaquet. Ahora mismo son Flores, Jaquet, Viera y dos juveniles, Santiago del Valle y Ángel Ibarra. Y lateral solamente queda Iván Solamente Ramírez. Iván Ramírez queda en el lateral derecho. Exacto. Esa es una posición que en Libertad va a buscar. Alguien libre, más. sí se puede. Sí, porque Iván Piri se va. Se va a Piris. Y por izquierda tiene a dos. Jiménez. Tiene Jiménez, Espinosa y Alexis Fretes. Ahí no hay problema. Y Jiménez también puede jugar de defensor. Alexis Fretes, hay que darle ya más minutos. Hay que darle. Claro, pero lo que hay que enfatizar es lo siguiente. La línea que baja la directiva de Libertad, el famoso o la famosa frase, vamos a fabricar el hambre. Así nomás. Y pues está un poco, para mí está un poco desbalanceado para lo que habitualmente nos ofrece Libertad. Sí, pero estamos acostumbrados pues, a la exuberancia. Está claro, pero ese extremo por derecha hoy lo tenés a Iván. ¿Y después? Y hasta ahí. Si necesita, lo va a tener que cruzar otra vez a Marcelo Fernández por derecha. Sí. Necesita otra cosa. Bueno, vamos a ver qué sucede. Gracias, Roberto. No, para nada. Lo del arquero, nada que ver. No. ¿Quién inventó eso? Lo de Jan Fernández Libertad. Fue un sondeo. Preguntaron por la situación, pero Libertad tiene un contrato muy alto con Martín Silva y la intención es darle más minutos a Rodrigo Morínigo. O sea, ¿se queda Martín? Martín se queda, pero no va a ser tan habitual. O sea, que no sea tapón. No, Martín no quiere ser arquero tapón. Se lo va a dar minutos, pero la intención es que Morínigo sume más minutos que Martín. Explote. Sí, explotar a Rodrigo Morínigo. Pero es un postdata 2 puntos referente al arquero que fue sensacionista cuando se lesionó Martín. Sí. ¿Verdad? Sí. Después parece que bajó un poco su nivel, Roberto. Después de la Copa América. Después de la Copa América. Pero en Libertad todos bajaron su nivel. Todo lo que fue a la Copa América bajaron su nivel. Creo todo. Sí. Es cierto, totalmente. Bueno, vamos a ir a la pausa con el video de despedida de Libertad para con Antonio Vareiro. Sí. Después de mucho tiempo. 11 años casi. 11 años. 11 años. Casi 11 años. De General Díaz a Libertad. Directo, de General Díaz a Libertad. Directamente.
Vamos con ese material y luego la pausa. Pareciera que fue ayer, pero pasaron casi 11 años desde aquel día en que la familia del Club Libertad me recibió. Tantos recuerdos, tantas anécdotas, tantos logros, que hablar de todo en tan poco tiempo sería imposible. Pero los llevo todos en mi memoria más de una década. Le enseñaron a ese pequeño niño, oriundo de un modesto pueblo de Cazapá, que todos los sueños están para cumplirse. Hoy solo puedo decir gracias familia, gracias por todo Club Libertad. UPay llegó para transformar los cobros en Paraguay. Con soluciones ágiles, seguras y fáciles de usar, ayudamos a los comercios a recibir pagos sin complicaciones. Encontrá más info en www.upay.com.py. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo. Gondwana, más que agua, una joya. Volvió la exclusiva colección de autitos Ferrari en las estaciones Shell, con nuevos modelos únicos. No te quedes sin el tuyo. Disponibles solo en Shell. Golazo de Lactolanda. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Porque cada póliza vendida se transforma en un árbol plantado en el bosque Aiza. Comunícate con tu agente de seguros o escribinos al WhatsApp 021-617-8000. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Tower Mareté, fabricación de torres para radio, AM, FM y televisión. Llama al teléfono 81-306-964. Tower Mareté, lo mejor en torres. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar: ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pinoleche, que deja todo brillante e impecable, porque Pinoleche limpia, desinfecta y perfuma. Tu aliado para el hogar, Pinoleche. Arranca el año con una camioneta 0 kilómetro, cargando en Copetrol desde 150.000 guaraníes ya participás, y si cargas a superaditivada tenés doble chance. Entérate más en nuestras redes. Copetrol, vamos. Decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hipogloss VL restaura y cicatriza todo tipo de heridas leves como raspaduras, cortes, quemaduras superficiales, irritaciones o eczemas. Hipogloss VL, cuidamos la piel de toda la familia. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Para más info o en redes, llama al 519-9000. Medalla Milagrosa Amigo Operativa. Seguí la emoción de cada partido y gritar los goles de tu equipo con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. ¿Estás listo para elevar tus momentos de sabor estas fiestas? Upisa te trae para vos sus cortes ahumados en fetas, pastrami, lomito, lomo, pernil y bondiola. Una explosión de sabor en cada bocado, perfectos para picadas, sándwiches, gourmet o simplemente disfrutarlos como están. Abrí, serví, sorprende. No te quedes con las ganas. Encontralo ya en tu supermercado favorito y lleva a tu mesa el auténtico sabor de los cortes ahumados. Upisa, calidad desde su origen. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal. Descarga ya mismo desde Google Play y App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. 13:29. Juan José Pérez dice de que lo de Darío Benedetto a Olimpia está cerca. La vez pasada, cuando Luis Enrique había mencionado el tema, a él le habían bajado el pulgar. Pero aparentemente de vuelta hubo un acercamiento y está la posibilidad de que Benedetto sea el 9 de Olimpia. De Olimpia. Pero ¿cuán cerca está? ¿En Ciudad del Este o Cacupé? ¿Dónde está? Y ese detalle no te puedo dar. Yo lo que sé es el que está en Argentina seguramente, porque dejó de jugar en México y está en la Argentina. Me imagino que ¿cuántos kilómetros? 1500. 1400 kilómetros más o menos puede separar de Asunción. Hasta ahí lo que te puedo dar, Benicio, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa con el caso Darío Benedetto para Olimpia. El Pipa.
Que no tuvo una buena temporada, pero bueno, no deja de ser un jugador de calidad, ¿verdad? No tuvo una buena temporada, ¿dónde? ¿En México? En México. Querétaro. En los Gallos. O sea que, y se espera que tenga en Olimpia en todo caso. Claro, porque no? Lógico, y si tiene buena temporada en Querétaro no va a venir acá. Tenés razón, de las pocas veces que tenés razón. Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Está con nosotros Dani Troche para hablar de Guaraní también Nacional. Hola Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Tano? Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Un saludo para todos. Bueno, igualmente Dani. Bueno, el Zócalo dice la academia, así que hablemos de Nacional primero. Sí, la academia, hablemos de Nacional, que está ajustando los detalles para el tema del centro delantero. Tenemos que decir que hasta ahora lo de Roberto Ramírez, Nacional tiene una particularidad, Tano, que se presenta cuando ya hicieron las tareas médicas, digamos, pero recién empieza la pretemporada el día 2. Entonces, terminada los contratos del 31, recién allí va a empezar a oficializar los contratos también que van a llegar en Nacional. Entonces, por eso a mí la gente de Nacional me pregunta, y los contratos, y los que vienen, y los que van a venir. Entonces, esa es la situación, y me aclaró bastante bien el titular nacionalófilo que tiene esa política, respetando siempre todos los tiempos. Entonces, lo del centro delantero está al caer, lo de Roberto Ramírez está al caer, y después ya lo de Celso Ortiz, que sí es cierto, es el único que ya está anunciado oficialmente, pero tiene una particularidad que ya se desligó totalmente de su club. Entonces, por eso es que tiene esa temática por ahora Nacional, Tano. Escuchaste lo de Santander, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Escuchaste lo de Santander? Lo que dijo él. Sí, justamente. Sí, por eso. Lo de Santander, esa es la situación. Es un jugador muy caro también Santander, dicho sea de paso. Es un jugador muy caro, por más de que fue al fútbol uruguayo últimamente. En Guaraní ganaba bastante bien. Era una de las políticas del club bajar justamente el sueldo, y no aceptó Santander eso, Tano, cuando estuvo ya en Guaraní incluso. ¿Pero Nacional lo va a buscar o no? Lo va a buscar. Lo va a buscar. Sí, Nacional lo va a buscar. Lo va a buscar, es uno de los apuntados. Uno de los apuntados. Y después, ¿en qué otro sector buscaría también Nacional? Nacional está buscando centro delantero, lo más urgente. Está buscando extremo. Lo de Gaona Lugo está confirmado la continuidad. Y también un golero que así como están las cosas también va a llegar. Repito, yo no quiero, o sea, yo doy los nombres que a mí me dan oficialmente. Después suenan varios nombres, Tano, que yo ni siquiera quiero mencionar, porque sería también manosear un poquito nombres, pero los nombres que mencionamos aquí en Deporte Total son los nombres que están cerca o estuvieron cerca en algún momento también, porque no hay que decirlo también que las negociaciones caen, pero estuvieron cerca en algún momento. Pero sí, la de Santander, la de Gerardo Ortiz, por ejemplo, son nombres que suenan y fuertes, y algunos nombres de ellos incluso ya es cuestión de tiempo para anunciarlos, Tano. Perfecto. Bueno, ¿y en Nacional dónde harán los trabajos de pretemporada? Primeramente aquí en Asunción, la primera parte aquí en Asunción, ya lo hizo el año pasado, hará aquí en nuestra capital, en la parte central de la pretemporada. Y luego hay que ver los amistosos también. El año pasado todavía no se definió eso 100%. Si sale algo afuera, como ya estuvo en algún momento también cerca de eso, o solamente lo realizan allí en Asunción como lo hizo en la temporada pasada. Yo creo que lo segundo, o sea, hacerlo allí en nuestra capital es lo más factible. Pero la parte central se hará allí en Asunción del Paraguay. Bueno, perfecto. ¿Algo más de Nacional? Por ahora nada, Tano, por ahora nada. Aguardar. El 2 va a ser un día clave para anunciar los nuevos contratos nacionales. Eso ya que se vayan preparando los hinchas del Trico.
Lo escuchamos cortito a Roy y después hablamos de Guaraní, Dani. Sin problema. Ford Ranger desde $33.900 en Tapero Villá, la picata más equipada del mundo, con 5 años de garantía, raza fuerte para vos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación a tu hogar. Matiris efecto superior contra insectos. Vehículo Javal en Pamosa, más de 4 décadas paso a paso en servicios lo mejor. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa de interés de 8,9% y múltiples beneficios. Además, por cada crédito que desembolsas, generás cupones para el sorteo de un Kia Sportage 0 kilómetro 2025, un paquete de viaje a Cancún y muchos premios más. Consulta las bases y condiciones en www.comecipar.gov.py. Comecipar, 52 años liderando con valores. La empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación Mayor Otaño y María Auxiliadora. Consultas al 84-845-901. Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Comunicate al 021-584-857. Hierromat, 40 años forjando éxitos. Descubrí cómo Aseguradora Tallí puede acompañarte. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando el terereo, preparando el asadito, prende los espirales y sticks Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Viaja con seguridad, comodidad y placer al viajar solo con Estel Turismo. La garantía, viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Consultas al 0983-787-493. Estel Turismo, la magia de conectar. Dani, de Guaraní, ¿qué podemos comentar? Guaraní todo más tranquilo, Tano. Chiqui Arce logró su primer objetivo, podemos decir y mencionar eso, porque el objetivo de Chiqui era contar ya con el casi 100%, si no 100, 99 por lo menos por ciento de los futbolistas que van a ser parte de este torneo y logró su cometido. El caso de Torales, los dos Fernández, Diego y Ferfer, y Willy Mendieta. Por ahora, a mí me dicen, porque yo consulté nuevamente esto, Tano, si llegaría algún refuerzo más, y me dicen que salvo, repito, no se cierra totalmente las puertas, no se va a cerrar las puertas totalmente, pero salvo aparezca algún jugador super mega archi interesante para Chiqui, no va a reforzar. Y muchos me preguntan, ¿la defensa? ¿No va a reforzar la defensa? No, por ahora no. Va a dejar tal cual está la defensa Chiqui Arce. Y cuando yo preguntaba esto, justamente incluso me tiraban un dato estadístico en cuanto al fútbol de Guaraní. Guaraní fue uno de los clubes que menos recibió goles en el torneo, pese a no ser el club más goleador. Sabemos, el tema de los empates que tuvo Guaraní realmente fue anormal en este torneo que terminó. Entonces el Chiqui está bastante contento con el tema de su zaguero, tanto por los costados como también así los centrales, que tiene mucho, dicho sea de paso, también juveniles que van a estar teniendo su oportunidad en la saga de Guaraní. El medio también está bien. Si por ahí aparece un volante por fuera, sí va a sumar un nombre más. Pero por el momento esos son los 4 nombres que Chiqui tiene y definido para lo que va a ser este torneo 2025 para el aurinegro, Tano. Sí, porque de extremo, ¿con qué extremo se quedó Guaraní en este momento? Y lo podés utilizar allí a Fernández. Luego está el Cides Benítez y después se fueron muchos, por eso yo consultaba justamente, pero Chiqui va a promocionar en esa zona, por lo menos es la idea que tiene Chiqui, es promocionar en esa zona, especialmente en los extremos. Realmente a mí, si me preguntas, Tano, yo creo que en ese sector está corto Guaraní. Sí, para mí también. Yo creo que necesita. Sí. Aparte, Alcide Benítez, bastante corto. Se fue Mati Martínez, se fue Ibarrola, se fue Charpieto, se fue Mati Martínez, después tiene ahí baja sensible, o sea, no sensible, pero baja al fin que
jugaban incluso de titulares algunos partidos ellos. Y los chicos que jugaban también ocasionalmente van a la sub-20, ¿verdad? Exactamente. También tendrá esa baja, Chiqui. El tema de los que van a la sub-20 para participar con nuestra selección. Sí, yo creo que le falta un extremo. Bueno, vamos a ver qué... Yo también creo, sí. Porque Alcide Benítez es un lateral ido a volante hoy en día. Exacto. Él es lateral derecho, pero Chiqui lo utilizó más de volante que de lateral. Sí. No tiene muy buenas condiciones. Eso es categórico, pero detrás suyo necesitaría algo más, ¿verdad? Vamos a ver qué decía el técnico del Guaraní. Bueno, Dani, quedamos por acá. Dale, señor. Será hasta la próxima. Hoy Guaraní trabajó en su cuarto día de pretemporada allí en el Comité Olímpico. Mañana y pasado pausa. Retorna a las tareas el día jueves 2 para ya pensar en lo que va a ser ya en la recta final. ¿Por qué no decirlo de esa manera, Tano? Porque está a la vuelta de la esquina, nomás ya sin pensar el inicio del campeonato. Gracias, Dani. Abrazo para todos. Abrazo. Robert, y a la vuelta ya estamos con los oyentes. La única con sabor 5 estrellas, Mahou, cerveza española por excelencia. Mahou, sponsor oficial del Real Madrid. Ahora todos los materiales que necesites, desde el piso hasta el techo, podés pagarlos en cuotas. Con Electrocolor, calidad, atención y precios bajos. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins, entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Pintura Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Acércate a una de las 80 sucursales de Bristol o escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los Jardines de Luque, delivery al 82-411-109 Ña Virginia. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, que el próximo 31 de enero sortea 25 aguinaldo. Por cada compra de 30.000 guaraníes ya participás. Comercial Virgen del Rosario te espera en Capitán Bado y Javier Bogarín, centro de Luque, y en Cañada San Rafael, camino Luque Capiata. Conoce nomás en @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes ni refuerzos. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. .42, arrancamos con los audios. Buenas tardes, ahí a la mesa. Yo me congratulo de ser un fanático del programa de ustedes. Y yo me declaro cerrista y estaba viendo Tano y el profe haciéndole una entrevista a la familia Domínguez. ¿Cuánto daríamos nosotros los cerristas de tener dirigentes de la tamaña calidad de estos? ¿Cuánto le han dado, no solamente al fútbol, al Club Olimpia, sino que al fútbol paraguayo? Hola, ¿qué tal? Los veo todos los mediodías, pero en especial hago eso por Jotita. Qué churro sos, Jotita. Un besito. Un beso grande. Hola, Jotita. Buenas tardes para el plantel de oradores ahí. Como buen cerrista, Jotita, estás muy metido en este tema. ¿Vos crees que Oscar Romero es para hacerlo? Llega la contratación que todos quieren, que todos esperamos los cerristas. Y no le vaya a hacer caso al profe. El profe ya está caducando. Uno más y lo escuchamos a Robert. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué tal, 780? Profe Benicio, a día de hoy, 199 apariciones entre cobertura, partido, 199. Mañana haces los 200, profe. Eso es una leyenda. Tu leyenda aún es más grande.
Eso es para los envidiosos, profe. Nueva York, territorio 780. Ahí está, los míos, los votos duros están en Nueva York. Todo un récord, 199 desapariciones. Todo un récord hiciste este año. Dale, Robert. Hermano. De los cimientos al techo, Hierro Par, todo para la construcción del hogar. Avenida Proce de Mayo 805, Casi Italia, Hierro Par. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, contactos al 021-569-9000, Tupiru Villa. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Cooperativa Luque Limitada. Créditos de consumo a sola firma para pymes y asalariados. Estamos en Luque, local 18, Plaza Madero. Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, calidad, durabilidad y acabado fino. Vení a conocer la nueva estación de servicio Petropar Von Poleski en Villa Lisa, Avenida Enrique Von Poleski, esquina Defensores del Chaco. En Petropar Von Poleski tenés calidad, litro exacto y precios justos. Dermagloss Solar, llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos y los productos postsolares. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Llegó el subdiseño impactante y tecnología avanzada, el nuevo Peugeot 2008. Viene con motor turbo, 6 airbags, techo panorámico, pantalla 10 y podés llevarlos desde $23.990 con garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Nuevo Peugeot 2008. Deja que la inspiración te guíe. Reserva tu test drive en @peugeot.automap. 13:46, seguimos con los audios. ¿Qué tal, ve? Y toda la gente, ¿cómo están? ¿Qué tal, veo, profe Benicio, mi ídolo? ¿Qué tal, veo? Pero eso es profe, la libertad, oye, por la tu saja, ni de gente, ¿se acuerdan? Va a ver un de profe, va a ver con explicación. ¡Profe! ¿Qué tal, muchacho? Tranquilo, hermano. La salida de Jan es otra decisión populista de esta dirigencia que obviamente muchos van a avalar porque le traen a Gatito y ¿quién le va a reclamar a Zapac? Tranquilo. Hola a la mesa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Jotita, qué churro que sos Jotita, te mando un beso. Jotita, bate código. Ya eres alquilerse, socio. Alquiler con novedades ahí. Después del piropo ñemocema. Servicio de alquiler. Buenas tardes, Tano. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Jotita. Profe, pide saludos al interior del país. Vamos a de la información de la Interliga. Por favor. Sí, claro. A propósito de Interliga, me dijo Ítalo Centurión, el presidente de la Liga Concepcionera de Fútbol. Hicieron una protesta que le dieron una respuesta, pero urgente, ahí al toque nomás, de la Unión del Fútbol del Interior. Y que no ameritaba, porque había un antecedente de la misma figura. General Aquino, que reforzó con un jugador que ya reforzó a otro. Creo que Liberación o Santa Rosa de la Guaraí, por ahí. Y volvió, se eliminó ese equipo, esa selección, y pasó otra vez a General Aquino y le reforzó a General Aquino. No puede hacer eso. No puede hacer. Y sin embargo rechazaron la protesta de Concepción. Concepción protestó y apeló y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y igual, parece que no corre. No corre y quedó eliminada la selección concepcionera, pero ante una situación absolutamente anómala. O sea, el que estaba en infracción era General Aquino. Ya. Por haber reforzado con un jugador que ya reforzó a otra selección. Ok. Esa es la novedad más importante que puedo dar en materia de UFI, la Unión del Fútbol del Interior. Que se está jugando la instancia decisiva ya. Claro. Bueno, nada más. Tranquilo, hermano, me exigen todo. Almorzaste ya. Almorzaste ya. Bueno y guitarrero, ya tranquilo, Henry. Ya almorcé, hermano. Ya sé cómo van a terminar. Y esto no almorzaron, está todo así, todo decaído. Dale, y todavía no es la hora. Si saliste, dale, audio. 20 horas al estudio saliste. Claro, por lo tarde. ¿Qué pasó? El periodista número 1, Luis Enrique. Mira, todos tenemos que decir, hermano. Está de vacaciones, tranquilo, ¿no? Buenas tardes, Deporte Total. Qué lindo está Jotito ahí. Soy el líder del mercado 4.
Yo le voy al Necaxa, amigo. No, así no. Te adelanto una cosa. Buenas tardes, muchachos. ¿Después? ¿Qué le va a adelantar? ¿Le cortaste el oyente? Hasta el audio del oyente pisa. ¿Vos te das cuenta? Le pisa al oyente que está mandando su audio. Qué cosa increíble. Buenas tardes, muchachos. Dos cosas. Una, qué irrespetuosos son con Benicio los muchachos. Cierto. ¿Por qué no le respetan? Es una persona mayor. Cierto. Y con mucha trayectoria. Cierto. Déjense, pues, amigo, de ofenderle a este señor. Sí, señor. ¿Por qué cortar? Profe, ¿con qué le saca brillo a tu pelada? ¿Por qué cortar? ¿Por qué cortar? Es de los míos. Los votos duros míos son esos. Todos sintéticos. Si no, vamos a suspender nomás la hora del oyente si es que van a callar la voz de mis seguidores. ¿Para qué voy a hablar si no es momento de hablar? Es momento de comer. ¿Viste? Tranquilo. Para eso tanto. Hola, profesor. ¿Te compraste ya, profesor, para tu pistolita hidrogel? Ya está viejo ya como profesor. Vaya a ser así. Y bueno, ¿y para qué me gusta? Qué lástima, muchachos. Volví para escuchar de vuelta 1 de marzo. Jugó en total, ¿verdad? Pero le veo de vuelta mi congénere viejo ahí desubicado. Lastimosamente ya no vuelvo con 1 de marzo. Bien. Bueno, chao, bye. Fuerza, profe, Batecuina, profe, Tano, Otita, Batecuina, saludos del presidente Franco, muchas bendiciones le mandé a ese amigo con años, pues jugo, mucha fuerza, profe, presidente Franco presente. Presidente Franco, voto duro ahí, caramba. Presidente Franco, Ciudad del Este, Hernandaria, Mingaguazú, Santa Rita, todo el Alto Paraná es nuestro. Territorio 780. Cuando esté el nuevo puente te vamos a pasar ahí. Y vamos a dar una charla ahí ya hablamos ahí con... Charla. No. Dale, Robert, última pausa. Vacaciones a Brasil con Solimar Turismo. Contactanos al 0985 36 35 44. Solimar Turismo. No te pierdas la Feria de Automóviles Usados en Automap del lunes 16 al sábado 21 de diciembre. Con financiación propia hasta 60 meses en guaraníes y en dólares. Con escritura de regalo y mucho más. Te esperamos en la avenida Mariscal López, número 2112, Casi Chaco Boreal. De lunes a viernes de 7:30 a 18 horas. Y el sábado de 7:30 a 12 horas. En Automap, regalate el vehículo que siempre soñaste. Vamos con los últimos audios. Profe, ¿qué pasó de Tito Villalba a Olimpia? Profe dice. Cierto lo que dice, profe, realmente por la experiencia espectacular, realmente todo lo que tenés y la trayectoria de ir ahí de la mesa hasta la zona donde tomar café y comer algo todos los días, eso es admirable. Qué simpático. Fuerza, profe Benicio, fuerza desde Capiatá, Paraguay. Gracias. Todos te apoyamos. Gracias, campeón. Buenas tardes, Deporte Total. Profe, una consulta. Quiero saber si el Liverpool de la Premier League es el menos peor ahora mismo y si el Atlético de Madrid también es el menos peor de la Liga de España. Buenas tardes, profe, prepárate, pues, profe. Me entero que la Nacional de Fútbol de Salón va a ser en Villa Alicia. Posiblemente nos inviten a Banderoga. Saludos del presidente Franco. Sí, bienvenido a la gente. El verde amarelo va a invadir Villa Alicia el año que viene. Vamos a esperar. Villa Alicia al patio de mi casa. Tranquilo, hermano, venga nomás. Si es el presidente Franco, con mayor razón. Ahí está mi fortaleza, está el presidente Franco. Bah. Yo no sabía si era Benicio o Tano. No, hay mucha diferencia, licenciado. Minga Poná también, profe, Minga Poná. Abrazo a todos ustedes. Minga Poná también, ahí está. Todo Alto Paraná, hermano. Y pregúntenle a la autoridad pregúntenle qué va a pasar en la zona del Alto Paraná. Buenas tardes. Humo. Y mucho humo para Olimpia. Se habla de 50 jugadores ya. Mucho humo viene. Dale.
Buenas tardes, profe. Ojalá cuando 2025 se entienda Canangüe, cuando venga Capenó. Capenó y cuál, profe, no repite de Tito Villalba, o sea, ¿qué escucha? No sé, ni goza, amigo. No le interesan carajo. No sé, ni goza, amigo. ¿Qué peor querés que te diga? Y Tito Villalba no va más en libertad. Y no sé cuál es su destino. Afuera, yo qué sé. No sé. Probablemente afuera, salvo que Tito baje su pretensión y Olimpia vaya de vuelta a la carga. Uno último. No, vamos. La tipo. Señores, profe, el día que entiendan la fábula de la rosa y el sapo van a entender tu capacidad. Monstruo, en el ojo le diste, no vaya, pero no vaya, como dicen los porteños, no vaya a avivar Gile. Profe. Mañana vamos a empezar a rever el programa, vamos a empezar con los audios, entonces así vos interactúas un poquito más. ¿Te parece? Qué gracias, Tano. O traemos otro invitado. Puede ser también una buena alternativa. Yo te quiero, Tano. Nos vamos, volvemos a tratar. Robert, todo bien, ¿verdad? Completito. Nos reencontramos esta tarde con el extra. Como siempre. Firme. Sí, el programa está siempre. Lo que falta son los conductores. El integrante. A las 19 con el extra de Deporte Total. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Buscando tu amor que ayer se perdió sumiéndome en llanto, mi ilusión se aleja en la bruma gris de tu soledad, ansiando encontrarte, añorando vivo aquellos instantes de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que brotará en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Recuerdo feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita linda, de dulce mirar, volver al encanto de aquellos instantes, a secar el llanto que brota por ti. Llevaste al partir todo aquel ensueño que brotará en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Recuerdo feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita linda, de dulce mirar, volver al encanto de aquellos instantes, a secar el llanto que brota por ti. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor, expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presentó Un Instante con la mejor música paraguaya. Para el dolor de rodilla, aunque te saquen del partido, hay un Quitadol. Como Quitadol Forte, que brinda un alivio total. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello, Quitadol. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.